Una niña pobre con la mirada desesperada se acerca a un millonario y le suplica: «Finge que eres mi padre por 5 minutos». El empresario, sorprendido, no entiende el motivo, pero decide ayudarla. Sin embargo, la está siguiendo un hombre sospechoso. Mientras él finge ser su padre, el perseguidor se acerca, y lo que la niña revela sobre él es algo que nadie podría prever. En solo 5 minutos, la vida del millonario se pone patas arriba al descubrir que el hombre detrás de ella es más peligroso de lo que imaginaba. Capítulo 1. La lluvia de los inocentes. La lluvia caía implacable sobre Ciudad de México, convirtiendo sus calles en ríos y sus avenidas en mares de incertidumbre. Entre la tormenta, una pequeña figura corría desesperada, salpicando agua con cada paso. Sofía Ramírez, de apenas 7 años, sentía que su corazón iba a explotar mientras huía de la sombra que la perseguía desde hacía varias cuadras. «No escaparás, niña». La voz ronca del hombre resonaba entre el ruido de la lluvia. Las lágrimas se mezclaban con las gotas de agua en el rostro de Sofía. Su vestido, empapado, se pegaba a su pequeño cuerpo mientras doblaba una esquina y se adentraba en la avenida Reforma, una de las arterias principales de la ciudad. Las luces de los edificios corporativos apenas iluminaban su camino en aquella tarde que parecía noche por la intensidad de la tormenta. A lo lejos, frente al impresionante edificio de la PIN, Torre Ejecutiva Campos Elíseos, Sofía divisó a un hombre de traje elegante que se disponía a entrar en un automóvil de lujo. Sin pensarlo 2 veces, corrió hacia él. «Señor, por favor, ayúdeme», gritó con todas sus fuerzas, su voz infantil apenas audible bajo el estruendo de la lluvia. «Ese hombre quiere llevarme». Alejandro Vega Montero, uno de los empresarios más respetados de México, se detuvo con la puerta de su Mercedes a medio abrir. Su expresión de sorpresa fue inmediata al ver a la niña empapada y temblorosa. Por un instante, la incredulidad cruzó su rostro. En sus 15 años dirigiendo Corporativo Vega, había aprendido a desconfiar de las situaciones inesperadas. «¿Qué dices, niña? ¿De quién estás hablando?», preguntó escudriñando la calle oscura. «Allí viene». Sofía señaló hacia la figura que se acercaba rápidamente. El hombre, de constitución robusta y rostro parcialmente cubierto por una gorra, disminuyó su paso al ver a Alejandro. En ese momento, algo cambió en la expresión del empresario. Quizás fue la mirada aterrorizada de la niña o el comportamiento sospechoso del perseguidor, pero Alejandro tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Sin mediar palabra, tomó a Sofía en brazos y encaró al hombre que se había detenido a unos metros. «¿Se le ofrece algo?», preguntó Alejandro con voz firme, mientras su chofer, Raúl Jiménez, salía del vehículo presentando un frente unido contra el desconocido. El hombre retrocedió un paso evaluando la situación. «Esa niña es mi sobrina. Se escapó de casa. Vengo a llevarla de regreso con su familia», intentó explicar, pero su voz carecía de convicción. Sofía se aferró con más fuerza al traje de Alejandro. «Miente, no lo conozco, por favor no deje que me lleve», suplicó en un susurro. Algo en la desesperación de la pequeña resonó profundamente en Alejandro. «Creo que la niña no quiere ir con usted, y si insiste, me veré obligado a llamar». «A las autoridades», declaró, sacando su teléfono celular con la mano libre. El desconocido miró a su alrededor, consciente de que la situación se había complicado. Los guardias de seguridad del edificio comenzaban a acercarse, alertados por Raúl. Sin más palabras, el hombre dio media vuelta y desapareció entre la lluvia, mezclándose con los transeúntes que corrían buscando refugio. Con el corazón aún acelerado, Alejandro miró a la niña que temblaba en sus brazos. Sofía, con su cabello negro pegado a las mejillas y sus grandes ojos cafés llenos de miedo, parecía un pajarillo caído del nido. «Estás a salvo ahora», le aseguró mientras la llevaba al automóvil. «¿Cómo te llamas?». «Sofía», respondió, ella comenzando a calmarse. «Sofía Ramírez». Una vez dentro del vehículo, Alejandro le ofreció una manta que siempre llevaba en el asiento trasero. «¿Puedes decirme quién era ese hombre y por qué te perseguía?».
La niña se envolvió en la manta, agradeciendo el calor. No lo sé. Desde que mi mamá desapareció, hombres como él me buscan. Dicen que tengo algo que les pertenece. Alejandro intercambió una mirada preocupada con Raúl a través del espejo retrovisor. ¿Tu mamá desapareció? ¿Cuándo ocurrió eso? ¿Y tu papá? No tengo papá, respondió Sofía con una madurez impropia de su edad. Siempre fuimos mi mamá y yo. Ella es periodista, Valentina Ortiz. Desapareció hace 3 semanas. Estaba investigando algo importante. Sofía metió la mano en el bolsillo de su vestido empapado y sacó una pequeña llave dorada. Dejó esto para mí, junto con una nota que decía que la guardara con mi vida y que no confiara en nadie. Alejandro observó la llave con curiosidad. No parecía la llave de una casa o un automóvil. Era más ornamental, posiblemente de un cofre o una caja especial. ¿Dónde has estado viviendo estas 3 semanas?, preguntó, cada vez más intrigado y preocupado. Con la señora Carmen, nuestra vecina, explicó Sofía. Pero ayer llegaron esos hombres preguntando por mí. Me escondí como me enseñó mi mamá. Hoy, cuando volvía de la escuela, uno me vio y comenzó a perseguirme. Alejandro se pasó la mano por el cabello, gesto que hacía cuando estaba pensando profundamente. Su instinto le decía que había algo mucho más grande detrás de todo esto. Valentina Ortiz. El nombre le sonaba familiar. ¿Tu mamá trabajaba para El Universal?, preguntó, recordando algunos artículos de investigación que había leído recientemente. Sofía asintió con entusiasmo. Sí, escribe sobre personas importantes que hacen cosas malas. Siempre dice que la verdad debe salir a la luz, aunque sea peligroso. La revelación golpeó a Alejandro como un rayo. Recordaba haber leído varios reportajes firmados por Valentina Ortiz, exposés sobre corrupción en el sector empresarial y político. Si ella había desaparecido mientras investigaba algo y ahora perseguían a su hija, la situación era extremadamente grave. «Sofía, ¿confías en mí?», preguntó Alejandro mirando directamente a los ojos de la niña. La pequeña lo estudió por un momento, con una mirada evaluadora impropia para alguien de su edad. Finalmente, asintió lentamente. «Voy a ayudarte a encontrar a tu mamá», prometió. Él: «Pero necesitamos mantenerte a salvo primero. ¿Te parece bien que vayamos a mi casa? Tengo una hija de tu edad, Lucía. Estará encantada de conocerte». El rostro de Sofía se iluminó ligeramente ante la mención de otra niña. «¿De verdad? ¿Y tiene juguetes?». Alejandro sonrió por primera vez desde que había comenzado aquella extraña situación. «Más juguetes de los que puede usar. Y te prestaré ropa seca y tendrás una cena caliente. Mientras tanto, pensaré en cómo podemos ayudar a tu mamá». «Señor», intervino Raúl desde el asiento del conductor, «¿está seguro de esto? ¿Podríamos llevarla a las autoridades?». Alejandro negó con la cabeza. «Si Valentina Ortiz está investigando lo que creo, no sabemos en quién podemos confiar. Por ahora, la mantendremos con nosotros». Mientras el automóvil se alejaba de la avenida, adentrándose en las calles exclusivas de las lomas de Chapultepec, Alejandro no podía sacudirse la sensación de que acababa de involucrarse en algo mucho más grande y peligroso de lo que imaginaba. A su lado, Sofía observaba por la ventana, sosteniendo firmemente la llave dorada entre sus pequeños dedos. En la mansión Vega, Mariana, la esposa de Alejandro, los recibió con una mezcla de sorpresa y preocupación. Su cabello castaño perfectamente peinado enmarcaba un rostro que delataba su desconcierto al ver a su marido con una niña desconocida en brazos. «Alejandro, ¿qué?», comenzó a preguntar, pero se detuvo al ver el estado empapado de la pequeña. «Te lo explicaré todo, pero primero necesitamos ropa seca para Sofía», respondió él mientras entraban al vestíbulo de mármol. Mariana, siempre práctica, no perdió tiempo en llevar a Sofía al cuarto de Lucía, quien al ver a la visitante inesperada, reaccionó con curiosidad infantil. Pronto, las dos niñas conversaban mientras Sofía se cambiaba a un pijama seco. En el estudio, Alejandro explicaba la situación a Mariana. No podía dejarla allí perseguida por ese hombre, concluyó después de relatarle todo lo ocurrido.
pero involucrarnos en la desaparición de una periodista. Mariana parecía preocupada. Alejandro, tenemos que pensar en nuestra propia seguridad, en Lucía. Lo sé, respondió él, sirviéndose un whisky que necesitaba con urgencia. Pero hay algo más. El nombre Valentina Ortiz me resulta familiar no solo por sus artículos. Creo que estaba investigando a Grupo Industriales Unidos. El rostro de Mariana palideció. ¿El consorcio de Eduardo Fuentes? Es tu mayor socio comercial. Alejandro asintió lentamente. Y si mis sospechas son correctas, Valentina podría haber descubierto algo que pondría en riesgo no solo a Eduardo, sino a mucha gente poderosa en México. El teléfono de Alejandro sonó, interrumpiendo la conversación. Era Eduardo Fuentes. Alejandro miró la pantalla por un momento antes de contestar. «Eduardo, qué sorpresa», dijo, intentando mantener un tono neutral. «Alejandro, mi amigo». La voz de Eduardo sonaba cordial, como siempre. «Me enteré de un incidente extraño frente a tu edificio hoy. ¿Está todo bien?» La sangre de Alejandro se heló. ¿Cómo podía Eduardo saber lo ocurrido tan rápido? «Todo en orden», respondió con cautela. «Solo un malentendido con un transeúnte. ¿Qué te trae por mi teléfono a estas horas?» «Nada importante», dijo Eduardo con ligereza. «Solo quería confirmar nuestra reunión de mañana. Tenemos mucho que discutir sobre el proyecto Riviera Maya». «Por supuesto, allí estaré», confirmó Alejandro, mientras un escalofrío le recorría la espalda. Al colgar, su mirada se cruzó con la de Mariana, quien había escuchado toda la conversación. No necesitaban palabras para comunicar lo que ambos pensaban. Algo no estaba bien y acababan de meterse en aguas muy profundas. Desde la puerta del estudio, Sofía observaba a Alejandro con sus grandes ojos llenos de una sabiduría impropia de su edad. En su mano, la llave dorada brillaba bajo la luz de las lámparas como un símbolo del misterio que apenas comenzaba a revelarse. «Mi mamá decía que las personas buenas siempre aparecen cuando más las necesitas», dijo la niña, avanzando hacia Alejandro. «Creo que usted es una de ellas, señor Vega». Alejandro se arrodilló para quedar a su altura. «Haré todo lo que pueda para ayudarte, Sofía. Te lo prometo». Lo que ninguno de ellos sabía en ese momento era que aquella promesa los llevaría por un camino lleno de peligros, revelaciones y decisiones que cambiarían sus vidas para siempre. La lluvia continuaba cayendo sobre Ciudad de México, lavando las calles, pero no los secretos que yacían bajo su superficie. Capítulo 2. Verdades ocultas. La mañana llegó con un cielo despejado, como si la tormenta de la noche anterior hubiera sido solo un mal sueño. Alejandro observaba desde la ventana de su estudio cómo Sofía y Lucía jugaban en el jardín, ajenas a las preocupaciones que atormentaban su mente. La pequeña Sofía parecía otra niña, sonriente, despreocupada, con el cabello recogido en una coleta y vistiendo ropa prestada de Lucía. Sin embargo, Alejandro notó que incluso mientras jugaba, la niña mantenía la llave dorada colgada de una cadena improvisada alrededor de su cuello. «Es extraordinariamente inteligente para su edad», comentó Mariana, entrando al estudio con 2 tazas de café. «Anoche, mientras la arropaba, me preguntó sobre sistemas de seguridad y si teníamos cámaras en la entrada. ¿Qué niña de 7 años piensa en eso?» Alejandro tomó la taza que le ofrecía su esposa. «Una niña cuya madre le enseñó a sobrevivir», respondió pensativo. Valentina debió saber que estaba en peligro y preparó a Sofía. «¿Qué vas a hacer con la reunión de Eduardo?», preguntó Mariana, sentándose junto a la ventana. «Asistir, por supuesto». Alejandro revisó su reloj. «No podemos levantar sospechas. Mientras tanto, he pedido a mi asistente, Carmen, que busque toda la información posible sobre Valentina Ortiz y sus últimas investigaciones. También contraté seguridad adicional para la casa». El teléfono de Alejandro vibró con un mensaje. Era Carmen informando que había encontrado algo interesante y que lo llevaría a la oficina. Alejandro se despidió de Mariana con un beso. «Cuida de ellas», dijo, mirando hacia el jardín donde las niñas ahora perseguían mariposas.
No dejes que Sofía salga de la propiedad bajo ninguna circunstancia. En el trayecto hacia su oficina en la torre ejecutiva, Alejandro no pudo evitar sentirse observado. Quizás era paranoia, pero la llamada de Eduardo la noche anterior había plantado una semilla de desconfianza. Raúl, siempre atento, parecía compartir su inquietud, verificando constantemente los espejos retrovisores. «Raúl, necesito que seas mis ojos y oídos hoy», dijo Alejandro mientras se acercaban al imponente rascacielos. «Cualquier cosa inusual, cualquier persona que parezca fuera de lugar». «Entendido, señor», respondió el chofer con un asentimiento solemne. Al llegar a su oficina, Carmen lo esperaba con una carpeta y una expresión que mezclaba preocupación y excitación. Carmen Solís había sido su asistente durante 8 años, y Alejandro confiaba en ella implícitamente. Era una mujer de mediana edad, eficiente y discreta, con una habilidad casi sobrenatural para obtener información. «Buenos días, señor Vega», saludó cerrando la puerta tras él. «He encontrado material interesante sobre la señora Ortiz». Alejandro se sentó detrás de su escritorio, indicándole que procediera. Carmen abrió la carpeta y comenzó a explicar. Valentina Ortiz era una de las periodistas de investigación más respetadas de México. En los últimos 3 años, sus artículos han destapado varias redes de corrupción, incluyendo el caso del exgobernador Méndez. Carmen le entregó recortes de periódicos con titulares destacados. Pero lo más interesante es su último proyecto. Según fuentes dentro del periódico, estaba investigando un esquema de lavado de dinero y sobornos relacionado con proyectos turísticos en la Riviera Maya. La mención de la Riviera Maya hizo que Alejandro se tensara. El proyecto que desarrollaba con Eduardo Fuentes era precisamente un megacomplejo turístico en esa zona. ¿Hay alguna mención específica de Grupo Industriales Unidos?, preguntó, temiendo la respuesta. Carmen asintió lentamente. No en los artículos publicados, pero sacó una hoja impresa de la carpeta. Conseguía acceso a su correo electrónico profesional. En los días previos a su desaparición, intercambió mensajes con una fuente anónima que mencionaba específicamente a Eduardo Fuentes y algo llamado Operación Cenote. Alejandro sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Operación Cenote era el nombre clave del proyecto conjunto entre su empresa y Grupo Industriales Unidos. Solo un puñado de personas conocían ese nombre. «¿Qué más dice en esos correos?», preguntó, intentando mantener la compostura. La fuente sugiere que el proyecto no es solo un desarrollo turístico, sino una fachada para algo más grande. No especifica qué, pero menciona documentos comprometedores guardados en una caja de seguridad. Carmen hizo una pausa significativa. Una caja que se abre con una llave especial. Las piezas comenzaban a encajar. La llave dorada que Sofía guardaba tan celosamente podría ser la clave de todo este misterio. ¿Hay alguna pista sobre dónde podría estar Valentina?, preguntó Alejandro, cada vez más preocupado. Carmen negó con la cabeza. Nada concreto, pero el último correo menciona que temía por su seguridad y que había dejado el paquete en manos seguras. Creo que se refería a los documentos, o quizás a su hija. Antes de que pudieran continuar la conversación, el intercomunicador sonó. Era la recepcionista, anunciando que Eduardo Fuentes había llegado para la reunión. «Gracias, Carmen», dijo Alejandro, guardando la carpeta en un cajón con llave. «Ni una palabra de esto a nadie, por favor». «Por supuesto, señor». Carmen se dirigió a la puerta, pero se detuvo. «Señor Vega, tenga cuidado. Si Valentina Ortiz descubrió algo que involucra a Grupo Industriales Unidos, está tratando con personas muy peligrosas». Apenas unos minutos después, Eduardo Fuentes entró a la oficina con la confianza y el carisma que lo caracterizaban. Alto, de cabello plateado perfectamente peinado y traje impecable, Eduardo era la imagen del empresario exitoso mexicano. Detrás de él, como una sombra, lo seguía Javier Torres, su jefe de seguridad, un hombre fornido, con expresión imperturbable. «Alejandro, mi amigo», exclamó Eduardo, estrechando su mano con entusiasmo. «¿Qué tal la noche después de la tormenta?
Espero que tu familia esté bien. Todos estamos perfectamente, gracias, respondió Alejandro, indicándoles que tomaran asiento en la sala de reuniones adjunta a su oficina. Lucía disfrutó mucho jugando en los charcos esta mañana. Eduardo rió con aparente genuinidad. Los niños y su inocencia. Un verdadero tesoro, ¿no crees? Por cierto, ¿has tenido algún visitante inesperado? ¿Últimamente? La pregunta aparentemente casual hizo que Alejandro se tensara internamente. Mantuvo su expresión neutral mientras servía café para ambos. ¿A qué te refieres exactamente? Eduardo hizo un gesto vago con la mano. Oh, ya sabes, con esta economía cada vez hay más personas desesperadas, mendigos, estafadores. Incluso he oído historias de niños utilizados para esquemas de extorsión. Sus ojos, usualmente cálidos, parecieron tornarse fríos por un instante. Gente que se aprovecha de la buena voluntad de personas como tú, Alejandro. Afortunadamente, sé distinguir entre quienes necesitan ayuda genuina y quienes tienen intenciones ocultas, respondió Alejandro sosteniendo la mirada de Eduardo. La tensión en la sala era palpable, como un delgado hilo a punto de romperse. Fue Javier quien rompió el silencio. Señor Fuentes, deberíamos proceder con la reunión. Tiene un día ocupado por delante. Eduardo asintió, como saliendo de un trance, y su sonrisa regresó. Por supuesto. Alejandro, hablemos de negocios. Los planos finales del complejo han sido aprobados y la primera fase de construcción comenzará el próximo mes. La reunión continuó con discusiones sobre presupuestos, cronogramas y estrategias de marketing. En la superficie, todo parecía normal, pero Alejandro podía sentir un subtexto en cada palabra de Eduardo. Era como si ambos estuvieran interpretando un papel en una obra de teatro, conscientes de que la verdadera conversación ocurría en un nivel completamente diferente. Después de 2 horas, la reunión concluyó con apretones de manos y promesas de mantenerse en contacto. Mientras Eduardo y Javier se dirigían hacia el ascensor, Alejandro los observó a través de la puerta de cristal de su oficina. En el último momento, Eduardo se volvió y le dedicó una sonrisa que no llegó a sus ojos. Cuídate, Alejandro, y cuida también de tu familia. En estos tiempos nunca se sabe qué peligros pueden acecharnos. La puerta del ascensor se cerró, dejando a Alejandro con una sensación de inquietud que le recorría la columna vertebral. No había duda. Eduardo sabía algo sobre Sofía y posiblemente sobre Valentina también. La pregunta era qué tanto sabía y qué estaba dispuesto a hacer al respecto. De regreso en su oficina, Alejandro llamó a Mariana para asegurarse de que todo estaba bien en casa. Sofía y Lucía estaban en la piscina, bajo la atenta mirada de 2 guardias de seguridad. «Hay algo más», dijo Mariana bajando la voz. «Sofía me mostró la llave. No es solo una llave, Alejandro. Tiene grabado un número, 1522. Creo que podría ser de una caja de seguridad bancaria». La revelación confirmaba las sospechas de Alejandro. «Mariana, esto se está complicando más de lo que imaginé. No quiero que tú y las niñas salgan de casa hasta que entienda qué está pasando. Reforzaré la seguridad y volveré lo antes posible». Al colgar, Alejandro se quedó mirando por la ventana hacia el paisaje urbano de Ciudad de México. En algún lugar de aquella inmensa urbe, Valentina Ortiz estaba desaparecida, posiblemente retenida contra su voluntad. Y la clave para encontrarla y desvelar toda la verdad estaba colgada del cuello de una niña de 7 años. La decisión estaba tomada. Alejandro no podía dar marcha atrás. Llamó a Carmen y le pidió que investigara todos los bancos de la ciudad que tuvieran cajas de seguridad con numeración en el rango de 1500. Esa misma tarde, mientras conducía de regreso a su hogar, Alejandro notó un vehículo negro que parecía seguirlos a distancia. Raúl también lo percibió, y sin que Alejandro se lo pidiera, comenzó a tomar rutas alternativas, haciendo giros inesperados y pasando por calles secundarias. «Creo que los hemos perdido, señor», dijo Raúl después de 20 minutos de conducción evasiva. «Buen trabajo», respondió Alejandro, aunque la preocupación no abandonaba su rostro. «Raúl, necesito saber si puedo contar contigo para lo que viene.
Esto podría ser peligroso. El chofer, sin apartar la vista de la carretera, asintió firmemente. He trabajado para usted por 10 años, señor Vega. Mi lealtad está con usted y su familia. Al llegar a la mansión, Alejandro encontró a Sofía y Lucía en la sala de juegos, rodeadas de muñecas y libros. Mariana estaba sentada cerca, con una expresión tensa que intentaba ocultar bajo una sonrisa. «Papá», Lucía corrió a abrazarlo. «Sofía me ha enseñado a hacer figuras de origami. Mira este pájaro». Alejandro abrazó a su hija, conmovido por la normalidad del momento en medio de la creciente tormenta. «Es precioso, cariño. ¿Por qué? ¿No vas con Raquel a prepararte para la cena? Necesito hablar con Sofía un momento». Una vez a solas con la niña, Alejandro se sentó a su lado en el suelo, donde había desplegado sus creaciones de papel. «Sofía, necesito hacerte algunas preguntas sobre tu mamá y esa llave que guardas. Es muy importante». La niña lo miró, con esos ojos profundos que parecían contener la sabiduría de alguien mucho mayor. «Lo sé. Mi mamá dijo que si algún día no volvía, debía buscar a alguien de confianza y mostrarle la llave. Creo que usted es esa persona, señor Vega». «¿Tu mamá te dijo algo más sobre esta llave? ¿Mencionó alguna vez un banco o una caja de seguridad?», preguntó Alejandro con suavidad. Sofía asintió lentamente. «Una vez me llevó a un edificio grande en el centro. Dijo que allí guardaba cosas importantes. Me hizo memorizar el nombre. Banco Nacional de México, sucursal Polanco». El corazón de Alejandro dio un vuelco. Era una pista concreta. «¿Y te dijo qué guardaba allí?». «Papeles», respondió Sofía. «Papeles que podrían hacer que personas malas fueran castigadas. También dijo que si algo le pasaba, esos papeles me mantendrían a salvo porque eran como un seguro». La determinación se afianzó en el rostro de Alejandro. Mañana visitaría ese banco. Si los documentos que Valentina había guardado eran tan importantes como para provocar su desaparición, podrían ser la clave para encontrarla. «Una cosa más, Sofía. ¿Conoces a Eduardo Fuentes? ¿Tu mamá lo mencionó alguna vez?». La reacción de Sofía fue inmediata. Sus ojos se abrieron con miedo y se llevó instintivamente la mano a la llave. «El hombre malo», susurró. «Mamá tenía una foto suya en 1960, su pared de investigación. Dijo que era poderoso y peligroso y que había hecho desaparecer a personas antes». Esa noche, mientras la casa dormía, Alejandro permanecía despierto en su estudio contemplando una fotografía familiar. Él, Mariana y Lucía sonreían en la playa, con el mar caribeño como fondo. Era una imagen de felicidad y normalidad que ahora parecía pertenecer a otra vida. Su teléfono sonó, sobresaltándolo. Era un número desconocido. Dudó un momento antes de contestar. «¿Alejandro Vega?». La voz al otro lado era femenina, tensa y apenas audible. «Sí, ¿quién habla?», preguntó repentinamente alerta. «Mi nombre no importa, era colega de Valentina Ortiz». La mujer hablaba apresuradamente, como si temiera ser interrumpida. «Sé que tienes a su hija. Valentina confiaba en ti. Dijo que si algo le pasaba, tú podrías ser el único con el poder y la integridad para enfrentarse a ellos». «¿Dónde está Valentina?», exigió Alejandro poniéndose de pie. «Sigue viva, pero no por mucho tiempo si no actúas rápido. La tienen en una propiedad de Eduardo Fuentes en Cuernavaca. Quieren la llave y los documentos. No confíes en nadie, especialmente en personas cercanas a ti. Hay traidores donde menos lo esperas». La llamada se cortó abruptamente, dejando a Alejandro con más preguntas que respuestas. Pero algo estaba claro. El tiempo se agotaba y las sombras que acechaban eran más oscuras y estaban más cerca de lo que jamás hubiera imaginado. Capítulo 3. El traidor. La mañana siguiente amaneció con una niebla que envolvía la ciudad, como si el propio México quisiera ocultar sus secretos bajo un manto grisáceo. Alejandro apenas había dormido, dando vueltas a la información recibida en aquella misteriosa llamada. Valentina estaba viva, pero en manos de Eduardo Fuentes. ¿Y quién era esa misteriosa informante? Sus palabras resonaban en su mente. Hay traidores donde menos lo esperas. Durante el desayuno, Alejandro observaba a su familia y a Sofía,
preguntándose quién de su entorno podría estar trabajando para Eduardo. ¿Sería posible que alguno de sus empleados de confianza lo estuviera traicionando? «Pareces preocupado», comentó Mariana mientras servía jugo de naranja a las niñas. «Tengo mucho en mente», respondió él intentando sonreír. «Hoy iré al banco que Sofía mencionó. Necesito ver qué contienen esos documentos». «¿Puedo ir contigo?», preguntó Sofía, levantando la vista de su plato. «Mi mamá dijo que solo yo podía abrir la caja». Alejandro intercambió una mirada con Mariana. Era arriesgado llevar a Sofía, pero la niña tenía razón. Sin ella, la llave sería inútil. «Es peligroso», intervino Mariana. «Si Eduardo está vigilando el banco...» «Precisamente por eso debo ir yo solo primero», dijo Alejandro. «Reconoceré el terreno y veré si hay alguna vigilancia. Si todo parece seguro, entonces consideraremos llevar a Sofía». Después del desayuno, mientras Mariana llevaba a las niñas a la piscina, Alejandro llamó a Miguel Díaz, su jefe de seguridad personal. Miguel, un excomandante de la Policía Federal con una reputación impecable, era uno de los pocos en Minmas quien Alejandro confiaba plenamente. «Necesito que investigues a todos los que tienen acceso a mi oficina y mi casa», le explicó Alejandro. «Discreta pero exhaustivamente. Alguien podría estar filtrando información». «¿Incluye eso a Carmen y Raúl?», preguntó Miguel sorprendido. Alejandro suspiró pesadamente. «A todos, Miguel, sin excepciones». Con esa tarea asignada, Alejandro se preparó para salir. Había decidido ir solo al banco sin Raúl, utilizando un vehículo menos llamativo que su Mercedes habitual. Antes de partir, se despidió de Mariana. «Ten cuidado», le dijo ella, abrazándolo con fuerza. «Y recuerda, pase lo que pase, lo más importante es nuestra familia. No te arriesgues demasiado». Alejandro asintió, conmovido por la preocupación de su esposa. «Solo quiero hacer lo correcto, Mariana. Esa niña y su madre nos necesitan». El trayecto hacia el Banco Nacional de México, sucursal Polanco, fue tenso. Alejandro constantemente verificaba si algún vehículo lo seguía, cambiando de ruta varias veces para asegurarse. Al llegar, estacionó a una cuadra del banco y observó el edificio desde la distancia. Nada parecía fuera de lo normal. Clientes entraban y salían. Guardias de seguridad en sus puestos habituales, pero Alejandro sabía que la normalidad podía ser engañosa. Después de 20 minutos de observación, decidió entrar. Vestido con ropa casual y gafas de sol, esperaba no ser fácilmente reconocible. Se dirigió directamente al área de cajas, de seguridad, y solicitó hablar con el gerente. «Buenos días», saludó cuando fue recibido en una oficina privada. «Me gustaría información sobre cómo acceder a una caja de seguridad específica, número 1522. El gerente, un hombre de mediana edad con expresión afable, revisó algo en su computadora. «Esa caja está a nombre de Valentina Ortiz. ¿Es usted familiar?» «No», respondió Alejandro con honestidad, «pero tengo a su hija bajo mi protección, la señora Ortiz. Está desaparecida». La expresión del gerente cambió inmediatamente. «He leído algo en las noticias, pero no sabía que era nuestra cliente. Lo siento, señor Vega, pero sin la titular o una orden judicial no puedo permitir el acceso». Alejandro no se sorprendió de que el gerente lo reconociera a pesar de su disfraz. «Entiendo perfectamente. Solo quería confirmar que la caja existe y está activa. Por cierto, ¿ha venido alguien más preguntando por ella?» El gerente pareció incómodo. «No puedo revelar esa información, señor». «Lo cual significa que sí», dedujo Alejandro. «Le agradezco su tiempo. Volveré con los documentos necesarios». Al salir del banco, Alejandro sintió que lo observaban. Un hombre con periódico sentado en un café al otro lado de la calle. Una mujer hablando por teléfono junto a la entrada. Cualquiera podría ser un informante de Eduardo. Decidió dar un rodeo antes de regresar a su vehículo, entrando en varias tiendas y mezclándose con los compradores para despistar a posibles seguidores. Cuando finalmente regresó a su auto, encontró a Carmen esperándolo. Su asistente estaba apoyada contra el vehículo con expresión preocupada.
¿Carmen? ¿Cómo supiste dónde estaba?, preguntó Alejandro, inmediatamente en alerta. Raúl me dijo que vendrías aquí, respondió ella. Necesitaba hablar contigo urgentemente, lejos de la oficina. Alejandro la miró con desconfianza. ¿Qué es tan urgente? He descubierto algo sobre Operación Cenote, dijo Carmen, mirando a ambos lados para asegurarse de que nadie los escuchaba. No es solo un desarrollo turístico. Eduardo está utilizando el proyecto para blanquear dinero de actividades ilegales y para sobornar a funcionarios que aprueban permisos en áreas protegidas. La revelación no sorprendió completamente a Alejandro, pero la confirmación era inquietante. ¿Cómo obtuviste esa información? Tengo mis fuentes, respondió Carmen vagamente, pero hay más. Creo que sé dónde tienen a Valentina Ortiz. No está en Cuernavaca, como te dijeron. Está en el propio complejo de la Riviera Maya, en una sección que aún no está abierta al público. Alejandro entrecerró los ojos. ¿Cómo sabes lo de Cuernavaca? No te mencioné esa información. El rostro de Carmen palideció momentáneamente, pero se recuperó rápido. Lo escuché por casualidad cuando hablabas con Mariana esta mañana. La puerta de tu oficina estaba entreabierta. La explicación era plausible, pero algo no encajaba. Alejandro no había discutido la llamada con Mariana en la oficina, sino en casa. Subamos al auto, dijo, manteniendo su tono neutral. Me contarás más mientras te llevo de vuelta a la oficina. Una vez dentro del vehículo, Alejandro no arrancó inmediatamente. En cambio, miró directamente a Carmen. Ahora, dime la verdad. ¿Para quién trabajas realmente, Carmen? La expresión de su asistente se endureció. ¿De qué estás hablando, Alejandro? He trabajado para ti fielmente durante 8 años. Y en esos 8 años nunca me has llamado Alejandro. Siempre has sido Señor Vega. Alejandro sacó su teléfono y mostró la pantalla a Carmen. Además, acabo de enviar un mensaje a Raúl. Dice que no ha hablado contigo hoy y ciertamente no te dijo dónde estaría yo. El silencio que siguió fue tenso, cargado de revelaciones no dichas. Finalmente, Carmen suspiró. No lo entiendes, Alejandro. No es tan simple como parece. Ilumíname entonces, respondió él, su voz fría como el hielo. ¿Cuánto tiempo has estado pasando información a Eduardo? Desde el principio, confesó Carmen, su máscara de lealtad completamente caída. Pero no es lo que piensas. No lo hago por dinero o poder. Lo hago porque no tengo alternativa. Siempre hay alternativas, respondió Alejandro. Carmen negó con la cabeza. No cuando tienen a tu hijo. Mi hijo Carlos está estudiando en el extranjero, o eso es lo que me hicieron decirte. La verdad es que Eduardo lo tiene. Si no coopero, lo lastimará. La revelación golpeó a Alejandro como un puño. Nunca había conocido al hijo de Carmen. Ella siempre había mantenido su vida personal separada del trabajo. ¿Por qué no viniste a mí? Podría haberte ayudado. ¿Contra Eduardo Fuentes? Carmen rió amargamente. Ni siquiera tú tienes tanto poder. Alejandro, Eduardo tiene conexiones en todas partes, policía, política, judicatura. Nadie está fuera de su alcance. Alejandro procesó esta información, recalculando todo lo que creía saber. ¿Qué le has contado exactamente sobre Sofía y Valentina? Carmen bajó la mirada. Todo. Que tienes a la niña, que estás buscando los documentos, que sospechas de Eduardo. Pero nunca mencioné la caja de seguridad. Eso lo descubrí por mi cuenta y decidí no contárselo. ¿Por qué protegerme ahora? Porque vi cómo tratabas a esa niña, respondió Carmen con lágrimas en los ojos. Vi humanidad, Alejandro, algo que llevo años sin ver en mi vida. Y porque sé lo que Eduardo planea hacer una vez que obtenga esos documentos. No solo eliminar a Valentina, sino a todos los involucrados, incluida su propia hija. La mención de Sofía hizo que Alejandro se tensara. ¿Qué quieres decir? Sofía no es solo la hija de Valentina, reveló Carmen. Es también hija de Eduardo. La revelación fue como un relámpago en la mente de Alejandro. De pronto, muchas piezas encajaban. La determinación de Eduardo por encontrar a la niña, el parecido en ciertos gestos que había notado,
pero no identificado. Eduardo y Valentina tuvieron una relación hace años, continuó Carmen. Él la dejó cuando descubrió que estaba embarazada. No quería escándalos que arruinaran su matrimonio con la hija del senador Torres. Pero Valentina decidió tener a la niña de todos modos. Eduardo nunca la reconoció, pero siempre la vigiló, desde las sombras. Cuando Valentina comenzó a investigar sus negocios, se volvió una amenaza doble. No solo podía exponer su corrupción, sino también reclamar paternidad y parte de su fortuna para Sofía. Alejandro intentaba asimilar toda esta información. ¿Y qué hay de los documentos? ¿Qué contienen exactamente? Pruebas irrefutables de corrupción, sobornos y algo más personal. Pruebas de ADN que confirman que Sofía es hija de Eduardo. Con eso, Valentina no solo podría destruir su imperio, sino también su reputación y su matrimonio político. Alejandro guardó silencio mientras consideraba sus opciones. Carmen ya no era confiable, pero tampoco parecía completamente enemiga. ¿Qué harás ahora, Carmen? ¿Correrás a contarle a Eduardo que estuvimos en el banco? Carmen lo miró directamente a los ojos. No, ya he tomado mi decisión. Quiero ayudarte a salvar a Valentina y a mi hijo. Pero necesitamos un plan y necesitamos actuar rápido. Eduardo sospecha que estoy cambiando de bando. No me ha contactado en las últimas 24 horas, algo inusual. ¿Cómo sé que puedo confiar en ti?, preguntó Alejandro. No puedes, respondió ella con honestidad. Pero tengo información que necesitas, y tú tienes el poder que yo necesito para salvar a mi hijo. Es un riesgo calculado para ambos. Alejandro asintió lentamente. Muy bien, pero desde ahora jugaremos según mis reglas. Primero, me dirás exactamente dónde tienen a Valentina y cómo está custodiada. Carmen sacó su teléfono y mostró un plano del complejo turístico en construcción. Aquí, en esta sección aislada, la mantienen en una villa que originalmente iba a ser la residencia de Eduardo. Hay al menos 6 guardias en rotación, todos armados. La seguridad es máxima. ¿Y tu hijo? ¿Dónde lo tienen? En el mismo complejo, pero en otra villa. Eduardo los mantiene separados para asegurarse de que nadie intente un rescate simultáneo. Alejandro encendió el motor del auto. Vamos a mi casa. Necesitamos elaborar un plan y necesitaremos ayuda. ¿Tu casa? Pero es demasiado arriesgado. Eduardo podría tener vigilada tu residencia. Precisamente por eso vamos allí, respondió Alejandro. Es hora de dejar de escondernos y enfrentar esto directamente. Además, necesito hablar con Sofía. Si realmente es hija de Eduardo, tiene derecho a saberlo antes de que todo explote. Durante el trayecto, Alejandro llamó a Miguel Díaz para informarle de los nuevos desarrollos y solicitarle que reuniera a un equipo de confianza. También llamó a Mariana, advirtiéndole de la llegada de Carmen y la delicada situación. Al llegar a la mansión, encontraron a Mariana esperándolos, en el estudio con expresión tensa. ¿Dónde están las niñas?, preguntó Alejandro inmediatamente. En la sala de juegos con Raquel vigilándolas, respondió Mariana. ¿Es cierto? ¿Carmen ha estado trabajando para Eduardo? Carmen dio un paso adelante, con expresión de arrepentimiento. Lo siento, señora Vega. No tuve elección. Mariana la miró con una mezcla de compasión y recelo. Siempre hay elección, Carmen, pero lo importante ahora es proteger a esas niñas y rescatar a Valentina. En ese momento, Miguel Díaz llegó acompañado por 2 hombres de aspecto serio que Alejandro reconoció como exmilitares que ahora trabajaban para su equipo de seguridad. He verificado la información proporcionada por Carmen, dijo Miguel después de los saludos. El complejo turístico efectivamente tiene 2 áreas aisladas con seguridad reforzada. También confirmé que el hijo de Carmen, Carlos Solís, no está estudiando en España como ella había dicho. Su universidad no tiene registro de su matrícula este año. La confirmación hizo que Carmen se dejara caer en un sillón con lágrimas rodando por sus mejillas. Lo tienen desde hace 8 meses. Al principio solo me pedían información sobre tus movimientos empresariales, nada ilegal. Luego comenzaron a exigir más. Contratos, negociaciones privadas, nombres de inversores.
Cuando Sofía apareció, la presión se multiplicó. «Necesitamos elaborar un plan para rescatar tanto a Valentina como a Carlos», dijo Alejandro, extendiendo sobre la mesa un plano del complejo turístico que Miguel había traído. «Y necesitamos hacerlo antes de que Eduardo descubra que Carmen ya no está de su lado. También necesitamos proteger a Sofía», añadió Mariana. «Si es verdad que es hija de Eduardo, él no se detendrá ante nada para silenciarla, especialmente si puede identificarlo». Alejandro asintió gravemente. «Lo primero es acceder a esa caja de seguridad. Necesitamos esos documentos como seguro y como prueba. Miguel, necesito que consigas una orden judicial». «Tengo un juez de confianza», respondió Miguel. «Podría tenerla para mañana por la mañana». «Mientras tanto», intervino Carmen, «deberíamos prepararnos para lo peor. Eduardo tiene ojos en todas partes. Ya debe saber que estuve aquí, lo que significa que pronto vendrá por todos nosotros». Como si sus palabras hubieran sido una profecía, el teléfono de Alejandro sonó. Era Eduardo Fuentes. «Alejandro, mi querido amigo». La voz de Eduardo sonaba inusualmente alegre. «Qué decepción saber que has estado ocultándome información tan valiosa. Una niña perdida, documentos comprometedores. Realmente pensé que teníamos más confianza entre nosotros». «¿Qué quieres, Eduardo?», preguntó Alejandro, manteniendo la calma mientras activaba el altavoz para que todos pudieran escuchar. «Simple, la niña y la llave. A cambio, te ofrezco la vida de Valentina Ortiz y la del joven Carlos Solís. Oh sí, sé que Carmen está contigo ahora, mi fiel Carmen, que finalmente decidió traicionarme». Los ojos de Carmen se llenaron de terror. Alejandro le hizo un gesto para que mantuviera la calma. «¿Cómo sé que cumplirás tu palabra?». Eduardo rió. «No lo sabes. Es una cuestión de fe, Alejandro. Fe en la palabra de un hombre de negocios. Te daré hasta mañana al mediodía. Trae a la niña y la llave al helipuerto de tu edificio. Mi helicóptero los recogerá y los llevará al complejo. Una vez que tenga lo que quiero, liberaré a los rehenes». «¿Y si me niego?». Entonces, la voz de Eduardo adquirió un tono gélido. «Me veré obligado a tomar medidas más permanentes. Y no solo con Valentina y Carlos, sino también con tu propia familia. ¿Cómo está la pequeña Lucía, por cierto? Tan adorable con su uniforme del colegio Montessori». La mención de Lucía hizo que Alejandro apretara los puños con furia. «Si te atreves a tocar a mi hija...». «Todo depende de ti, Alejandro. Mañana, mediodía. No me hagas esperar». La llamada se cortó, dejando un silencio pesado en la habitación. Todos se miraron, conscientes de que la situación acababa de escalar dramáticamente. Eduardo no solo amenazaba a los rehenes, sino también a Lucía. «Necesitamos un nuevo plan», dijo finalmente Alejandro. «Uno que Eduardo no pueda anticipar». En ese momento, Sofía apareció en la puerta del estudio, con sus grandes ojos llenos de determinación. «Yo sé cómo podemos engañarlo», dijo la niña con voz clara. «Mi mamá me enseñó qué hacer si alguna vez él venía a buscarme». Todos se volvieron hacia ella, sorprendidos. La pequeña Sofía, con solo 7 años, pero con la sabiduría de quien ha vivido en constante peligro, estaba a punto de cambiar el curso de esta peligrosa partida de ajedrez que Eduardo Fuentes había iniciado. Capítulo 4. El plan de la niña. El silencio que siguió a las palabras de Sofía era tan denso que podía cortarse. Todos los adultos en la habitación observaban a la pequeña con una mezcla de asombro e incredulidad. Alejandro fue el primero en recuperarse, acercándose a ella y arrodillándose para quedar a su altura. «¿Qué quieres decir, Sofía? ¿Qué te enseñó tu mamá?». La niña sostuvo la llave dorada entre sus dedos, como si fuera un talismán protector. «Mamá me dijo que si algún día venían por mí, debía recordar que tengo algo que ellos quieren más que a mí misma, y que eso me daba poder». Alejandro asintió lentamente, impresionado por la madurez en las palabras de la niña. «¿Y qué más te dijo?». «Me enseñó a reconocer a las personas buenas y a las malas», continuó Sofía.
Me dijo que Eduardo Fuentes era mi padre, pero que nunca actuó como tal, que solo le importaba proteger su reputación y su dinero. La niña hizo una pausa y sus ojos se humedecieron. También me dijo que si algún día nos separábamos, debía usar esta llave solo con alguien que me protegiera, sin pedir nada a cambio. La revelación confirmaba lo que Carmen había dicho sobre la paternidad de Eduardo. Mariana se acercó y puso una mano sobre el hombro de su esposo en un gesto de apoyo silencioso. «Sofía», dijo Alejandro con suavidad, «¿sabes exactamente qué hay en esa caja de seguridad?» La niña asintió. «Fotos, papeles y un disco duro. Mamá me mostró algunas cosas. Hay fotos de Eduardo haciendo tratos con personas que mi mamá dice que son corruptas. También hay pruebas de que es mi padre, algo llamado prueba de ADN. Y el disco duro tiene videos y grabaciones». Miguel Díaz, que había escuchado atentamente, se acercó. «¿Y cuál es tu plan, pequeña?» Sofía miró a cada uno de los presentes, como evaluando si podía confiar en ellos. Finalmente, su mirada se detuvo en Alejandro. «Mi plan es darle a Eduardo exactamente lo que quiere, pero no como él espera. Mamá siempre dice que el truco más viejo es a veces el mejor». Con una seguridad sorprendente, Sofía comenzó a explicar su estrategia. A medida que hablaba, los adultos intercambiaban miradas de asombro. La niña no solo había pensado en cada detalle, sino que había anticipado posibles problemas y soluciones alternativas. Era el plan de alguien entrenado para sobrevivir, no el de una niña de 7 años. Pero al escucharla, Alejandro comprendió que Valentina había preparado a su hija precisamente para este momento, consciente de los peligros que enfrentaban. «Es arriesgado», dijo Miguel cuando Sofía terminó de explicar. «Muy arriesgado. Pero podría funcionar», añadió Carmen, con un brillo de esperanza en sus ojos. «Eduardo es arrogante. Cree que está siempre un paso adelante de todos. No esperará que una niña pueda burlarlo». Alejandro permaneció pensativo, evaluando cada aspecto del plan. «Necesitaremos ayuda adicional, gente en la que podamos confiar absolutamente». «Mi equipo está listo», respondió Miguel. «Son exmilitares, entrenados en operaciones especiales. Darían su vida por usted, señor Vega. Y yo puedo proporcionar detalles sobre los protocolos de seguridad de Eduardo», ofreció Carmen. «Conozco sus rutinas, sus hombres de confianza, sus puntos débiles». Mariana, que había permanecido en silencio durante la mayor parte de la conversación, habló finalmente. «Todo esto está bien, pero ¿qué pasará con Lucía? Si Eduardo sabe sobre ella, no está segura aquí». La pregunta hizo que todos se detuvieran. En el fervor de la planificación habían olvidado momentáneamente que no solo Sofía estaba en peligro, sino también la hija de Alejandro. «Tengo una hermana en Guadalajara», sugirió Miguel. «Podemos enviar a Lucía con ella hasta que todo esto termine. Eduardo no conoce la conexión». Alejandro asintió agradecido. «Sería lo mejor. Raúl puede llevarla esta misma noche». «¿Y qué hay de mí?», preguntó Sofía con preocupación. «¿También me enviarán lejos?». Alejandro negó con la cabeza. «No, Sofía, te necesitamos para que el plan funcione, pero te prometo que estarás protegida en todo momento». La niña sonrió aliviada. «No tengo miedo, señor Vega. Mi mamá dice que a veces debemos ser valientes aunque estemos asustados, y yo quiero ser valiente por ella». Esas palabras, pronunciadas con tanta sinceridad, conmovieron a todos en la habitación. La determinación de Sofía era un recordatorio de lo que estaba en juego. No solo desmantelar una red de corrupción, sino también reunir a una madre con su hija y asegurar un futuro sin miedo para ambas. Con renovada energía, el grupo comenzó a trabajar en los detalles del plan. Miguel se comunicó con su equipo, asignando tareas y posiciones. Carmen dibujó un mapa detallado de la propiedad donde mantenían a Valentina y a Carlos, marcando las entradas, salidas y puntos de seguridad. Mariana preparó una pequeña maleta para Lucía, explicándole a la niña que pasaría unos días con la tía Elena en Guadalajara, presentándolo como una aventura emocionante en lugar de una medida de seguridad. Mientras tanto, Alejandro
y Sofía trabajaban en el elemento más crucial del plan, la llave. ¿Estás segura de que esto funcionará?, preguntó Alejandro, observando cómo Sofía manipulaba hábilmente la llave dorada. Mi mamá me lo mostró muchas veces, respondió la niña, concentrada en su tarea. Ella dijo que el señor Eduardo solo ve lo que quiere ver, ve una llave, pero no ve lo que realmente importa. En ese momento, con un pequeño clic, la parte superior de la llave se abrió, revelando un compartimento oculto. Dentro había una pequeña tarjeta de memoria. «Increíble», exclamó Alejandro. «¿Sabías que la llave contenía esto?». Sofía asintió con orgullo. «Es una copia de seguridad. Mi mamá dijo que si alguna vez no podíamos llegar a la caja del banco, esto nos salvaría. Tiene lo mismo que hay en el Z-Wesil, disco duro, pero no todo, solo lo más importante». Alejandro tomó la tarjeta con cuidado, impresionado por la previsión de Valentina. «Tu mamá es una mujer extraordinaria, Sofía, y tú eres igual de extraordinaria». A las 8 de la noche, todos los preparativos estaban en marcha. Lucía había partido con Raúl hacia Guadalajara, escoltados discretamente por 2 hombres de Miguel para asegurar que no los siguieran. Carmen había contactado con Eduardo, siguiendo el guión acordado. Confirmaría que Alejandro estaba dispuesto a entregar a Sofía y la llave a cambio de la liberación de los rehenes, pero intentaría convencerlo de que necesitaban más tiempo para preparar todo sin levantar sospechas. «Eduardo no confiará en mí completamente después de mi traición», advirtió Carmen antes de hacer la llamada. «Pero su arrogancia le hará creer que puede manipularme para obtener lo que quiere». Efectivamente, tras una tensa conversación, Eduardo accedió a extender el plazo hasta el día siguiente por la tarde. «Pero no me hagas perder el tiempo, Carmen», había amenazado. «Si esto es un truco, sabes lo que le pasará a tu hijo». Con esas horas adicionales, Alejandro y Miguel perfeccionaron cada aspecto del plan. A primera hora de la mañana siguiente, irían al banco con la orden judicial que el juez amigo de Miguel había prometido. Accederían a la caja de seguridad y recuperarían los documentos originales. Esos documentos, junto con la tarjeta de memoria, servirían como seguro. Copias serían entregadas a varios abogados y periodistas de confianza, con instrucciones de publicarlo todo si algo salía mal. Mientras los adultos finalizaban los detalles, Sofía se sentó sola en el jardín, contemplando las estrellas. Mariana la encontró allí y se sentó a su lado. «¿En qué piensas, cariño?», preguntó con dulzura. «En mi mamá», respondió Sofía, con la mirada fija en el cielo nocturno. «Me pregunto si puede ver las mismas estrellas desde donde está». Mariana pasó un brazo alrededor de los hombros de la niña. «Estoy segura que sí. Y también estoy segura de que está pensando en ti, deseando abrazarte pronto. ¿Cree que el señor Eduardo me dejará verla? Aunque sea mi papá. Él nunca me ha querido antes». La pregunta, formulada con tanta inocencia y vulnerabilidad, hizo que el corazón de Mariana se encogiera. «Oh, Sofía, a veces los adultos cometen errores terribles. Eduardo ha hecho cosas muy malas y no ha sido el padre que debería haber sido para ti. Pero eso no tiene nada que ver contigo. Eres una niña maravillosa, inteligente y valiente. Cualquier persona sería afortunada de ser tu padre». Sofía apoyó su cabeza en el hombro de Mariana. «Me gustaría que el señor Alejandro fuera mi papá. Él es bueno, como mi mamá siempre dijo que debía ser un papá». Las palabras de la niña tocaron profundamente a Mariana. «Sabes, Sofía, la familia no siempre es solo la que nos da la sangre. A veces, la familia son las personas que nos aman y nos protegen. Y te prometo que, pase lo que pase mañana, Alejandro y yo siempre estaremos ahí para ti y tu mamá». Abrazadas bajo las estrellas, compartieron un momento de paz antes de la tormenta que se avecinaba. A la mañana siguiente, el equipo se puso en marcha al amanecer. Miguel llegó con la orden judicial y 4 de sus hombres más confiables. Alejandro, acompañado por 2 de ellos, se dirigió al banco. Carmen permaneció en la mansión con Sofía y Mariana, protegidas por Miguel y los demás agentes de seguridad. En el Banco Nacional de México, el gerente recibió a Alejandro con expresión solemne. La orden judicial era clara.
Debido a las circunstancias excepcionales y la desaparición de Valentina Ortiz, se autorizaba a Alejandro Vega, como custodio temporal de Sofía Ramírez, a acceder a la caja de seguridad 1522. El gerente los condujo personalmente a la cámara de cajas de seguridad. Cuando la puerta blindada se abrió, Alejandro sintió un escalofrío. Estaba a punto de descubrir exactamente qué había descubierto Valentina, qué secretos tan peligrosos guardaba aquella caja metálica. Con la llave en mano, recompuesta, después de extraer la tarjeta de memoria, Alejandro abrió la caja 1522. Dentro encontró exactamente lo que Sofía había descrito: un sobre con fotografías, un conjunto de documentos legales y financieros y un pequeño disco duro externo. «Necesitaré un lugar privado para revisar estos documentos», solicitó al gerente. En una sala de conferencias apartada, Alejandro examinó el contenido. Las fotografías mostraban a Eduardo Fuentes reunido con funcionarios gubernamentales, intercambiando lo que parecían ser sobres o maletines. Los documentos eran aún más incriminatorios: contratos fraudulentos, registros de transferencias bancarias a cuentas offshore y estudios ambientales falsificados para el proyecto de la Riviera Maya. Había también una prueba de ADN que confirmaba, sin lugar a dudas, que Eduardo era el padre biológico de Sofía. El disco duro, según descubrió al conectarlo a una laptop proporcionada por el banco, contenía videos de reuniones secretas, grabaciones de llamadas telefónicas y una detallada base de datos que vinculaba a Eduardo con una extensa red de corrupción que implicaba a jueces, políticos y empresarios de alto nivel. Valentina Ortiz había hecho un trabajo meticuloso. No se había limitado a recopilar evidencia contra Eduardo. Había desentrañado toda la estructura de corrupción que sostenía su imperio. De vuelta en la mansión, Alejandro compartió sus hallazgos con el resto del equipo. El material era explosivo, suficiente para destruir no solo a Eduardo, sino a docenas de figuras prominentes en México. «Con esto podríamos ir directamente a la fiscalía», sugirió Miguel. «Olvidémonos del intercambio. Eduardo estaría tras las rejas antes del anochecer». «No podemos arriesgarnos», respondió Alejandro. «No sabemos exactamente dónde tienen a Valentina y a Carlos. Si Eduardo es arrestado, sus hombres podrían deshacerse de los testigos antes de que podamos localizarlos». «Señor Vega tiene razón», intervino Carmen. «Conozco a Eduardo. Si se siente acorralado, no dudará en utilizar sus últimas cartas. Necesitamos seguir con el plan original». Sofía, que había escuchado atentamente, se acercó a la mesa donde habían extendido los documentos. «Mi mamá siempre dice que la verdad es como agua. Encuentra su camino aunque intenten detenerla». Alejandro sonrió ante la sabiduría de la niña. «Y eso es exactamente lo que vamos a hacer, Sofía. Dejar que la verdad fluya, pero controlando el cauce para que no cause más daño del necesario». Siguiendo el plan, hicieron copias digitales de todos los documentos y enviaron paquetes sellados a 3 personas: un juez federal conocido por su integridad, un periodista de investigación internacional y el abogado personal de Alejandro. Cada uno recibió instrucciones específicas. Si no tenían noticias de Alejandro en las próximas 48 horas, debían abrir los paquetes y actuar en consecuencia. A mediodía, Carmen recibió la llamada esperada de Eduardo. «Todo está listo para mañana», le informó, manteniendo un tono nervioso pero cooperativo. «Alejandro llevará a la niña y la llave al helipuerto como acordamos, pero insiste en que primero debe ver una prueba de vida, tanto de Valentina como de mi hijo». Hubo un silencio al otro lado de la línea. «Eduardo, ¿sigues ahí?» «Aquí estoy». «Carmen», respondió finalmente. «Siempre tan predecible, nuestro amigo Alejandro. Muy bien, tendrá su prueba de vida. A cambio, quiero una fotografía de la llave y la niña, con el periódico de hoy, para asegurarme de que no estás jugando conmigo». «Te la enviaré en 1 hora», prometió Carmen. Cuando colgó, todos suspiraron con alivio. Eduardo había mordido el anzuelo. «Ahora viene la parte difícil», dijo Alejandro mirando a Sofía. «¿Estás lista, pequeña?» La niña asintió con determinación. «Sí, señor Vega, estoy lista».
Bajo la supervisión de Miguel y su equipo, comenzaron los preparativos finales. Carmen utilizó sus conocimientos sobre los protocolos de seguridad de Eduardo para identificar posibles fallos en su sistema. Mariana ayudó a Sofía a prepararse mental y emocionalmente para lo que vendría. Y Alejandro, con la carga de la responsabilidad pesando sobre sus hombros, repasó una y otra vez cada detalle, consciente de que cualquier error podría costar vidas inocentes. Esa noche, mientras la mansión se sumía en un silencio tenso, Alejandro recibió un mensaje encriptado de uno de los hombres de Miguel que habían sido enviados a vigilar discretamente el complejo turístico. Confirmada ubicación. De objetivos: edificio norte para V, edificio sur para C. Seguridad reforzada pero viable, esperando instrucciones. Era la confirmación que necesitaban. Valentina y Carlos estaban donde Carmen había indicado, y el rescate era posible. Alejandro mostró el mensaje a Miguel, quien asintió con satisfacción. Mis hombres están en posición. Solo necesitamos que Eduardo mueva sus piezas primero. Y lo hará, afirmó Alejandro. Su arrogancia será su perdición. Mientras todos se preparaban para descansar, conscientes de que necesitarían todas sus fuerzas para el día siguiente, Sofía se acercó a Alejandro en el pasillo. «Señor Vega, ¿puedo preguntarle algo?» «Por supuesto, Sofía, lo que quieras». La niña dudó un momento antes de hablar. «Cuando todo esto termine y mi mamá esté a salvo, ¿podré seguir viéndolos a usted y a la señora Mariana? Me gusta estar aquí». Alejandro se arrodilló y tomó las pequeñas manos de Sofía entre las suyas. «Te prometo que siempre seremos parte de tu vida, Sofía. Tu mamá y tú nunca volveréis a estar solas». Esas palabras parecieron tranquilizar a la niña, que sonrió y se dirigió a su habitación. Pero mientras Alejandro la veía alejarse, no pudo evitar preguntarse si podría cumplir esa promesa. Porque mañana, cuando se enfrentaran a Eduardo Fuentes, entrarían en un territorio peligroso donde nada estaba garantizado. Con ese pensamiento inquietante, Alejandro fue a reunirse con Mariana en su habitación. La encontró de pie junto a la ventana contemplando la luna llena que iluminaba el jardín. «¿Crees que funcionará?», preguntó ella sin volverse. «Tiene que funcionar», respondió Alejandro, abrazándola por detrás. «No solo por Valentina y Carlos, sino por Sofía. Esa niña ha vivido demasiado tiempo con miedo. Merece una vida normal». «Es extraordinaria», comentó Mariana, reclinándose contra él. «Su inteligencia, su fortaleza, me recuerda a Lucía, pero con una madurez forzada por las circunstancias». «Cuando todo esto termine», dijo Alejandro, «me aseguraré de que Eduardo nunca más pueda acercarse a ella. Utilizaré todo mi poder e influencia si es necesario». Mariana se volvió para mirarlo a los ojos. «¿Y si no es suficiente?» «Eduardo tiene conexiones poderosas, como dijo Carmen». «Entonces crearemos nuevas conexiones», respondió Alejandro con determinación. «La red de corrupción que Eduardo ha construido puede ser fuerte, pero la verdad, expuesta correctamente, es más fuerte, y tenemos la verdad de nuestro lado». Esa noche, mientras la mansión dormía bajo la vigilancia de los hombres de Miguel, nadie sabía que Eduardo Fuentes estaba planeando su propio movimiento. En su oficina del Grupo Industriales Unidos, revisaba una y otra vez la fotografía que Carmen le había enviado, Sofía sosteniendo la llave dorada junto al periódico del día. Sus ojos calculadores y fríos buscaban cualquier señal de engaño. «Es hora de acabar con esto», murmuró para sí mismo mientras levantaba su teléfono y marcaba un número. «Javier, prepara el helicóptero para mañana. Yo mismo supervisaré el intercambio y asegúrate de que nuestros invitados estén presentables. Van a tener visita». La partida final estaba a punto de comenzar y cada jugador preparaba sus mejores cartas. Pero lo que Eduardo no sabía era que una niña de 7 años había cambiado las reglas del juego sin que él lo notara. Capítulo 5. El vuelo del águila. El amanecer del día decisivo llegó con un cielo despejado,
un azul intenso que contrastaba con la tensión que se respiraba en la mansión Vega. Alejandro, quien apenas había dormido, observaba desde la ventana de su habitación cómo los primeros rayos del sol teñían de dorado los jardines. En momentos como este, reflexionaba sobre cómo su vida había cambiado dramáticamente en apenas unos días. De ser un empresario respetado con una vida ordenada y predecible, ahora estaba a punto de enfrentarse a uno de los hombres más poderosos y peligrosos de México. El helicóptero está programado para la 1 de la tarde, le recordó Mariana, entregándole una taza de café. ¿Miguel ya confirmó que su equipo está en posición? Alejandro asintió, agradeciendo el café con una sonrisa cansada. 4 de sus hombres ya están en el complejo, haciéndose pasar por trabajadores de mantenimiento. Tienen localizados a Valentina y a Carlos, y están preparados para actuar cuando reciban la señal. ¿Y los documentos? Asegurados. Las copias están en manos de las personas que seleccionamos, y los originales los llevaré conmigo, pero ocultos. Eduardo cree que solo quiere la llave, pero lo que realmente busca son los documentos que Valentina recopiló. Mariana se sentó en el borde de la cama, su rostro reflejando la preocupación que sentía. Alejandro, aún podemos buscar otra solución. Esto es demasiado peligroso. Él se acercó y tomó sus manos entre las suyas. No hay otra forma, Mariana. Eduardo no dejará ir a Valentina y a Carlos a menos que crea que tiene todo lo que quiere. Y si vamos directamente a las autoridades, ¿quién sabe cuántos de sus cómplices en el sistema judicial intervendrían para protegerlo? Pero ponerte en riesgo así. No estaré solo, la tranquilizó. Miguel y sus hombres son profesionales. Además, contamos con el elemento sorpresa. Eduardo no sabe que conocemos la ubicación exacta de los rehenes, ni que tenemos personas ya infiltradas. En su complejo, el sonido de unos pequeños golpes en la puerta interrumpió su conversación. Era Sofía, ya vestida y con una expresión seria que le hacía parecer mucho mayor de lo que era. ¿Puedo pasar, señor Vega?, preguntó educadamente. Por supuesto. Sofía, entra. La niña avanzó con pasos medidos y se detuvo frente a ellos. Llevaba la llave dorada colgada al cuello, brillando contra su blusa blanca. Estoy lista, anunció con una seguridad que sorprendió a ambos adultos. He repasado todo lo que debo hacer y decir. No fallaré, se lo prometo. Alejandro se arrodilló para estar a su altura. Sofía, quiero que entiendas algo muy importante. Si en algún momento sientes miedo o crees que algo no va bien, solo tienes que decir la palabra que acordamos y abortaremos todo el plan. Tu seguridad es lo más importante. Lo sé, respondió ella. Pero mi mamá y Carlos están en peligro. Tenemos que ser valientes. Mariana se unió a ellos, acariciando suavemente el cabello de Sofía. Eres una niña extraordinaria, ¿sabes? Tu madre debe estar muy orgullosa de ti. Eso dice siempre, sonrió Sofía. Y también dice que a veces los adultos complican las cosas cuando la solución es más simple de lo que parece. Sus palabras provocaron una sonrisa en Alejandro. Realmente, esta niña tenía una sabiduría que muchos adultos envidiarían. Tienes razón, concedió. Ahora vamos a desayunar. Necesitamos energía para lo que nos espera hoy. En el comedor encontraron a Carmen y Miguel, revisando por enésima vez los detalles del plan mientras tomaban café. Al verlos entrar, ambos intentaron mostrar una calma que estaban lejos de sentir. «Buenos días», saludó Miguel guardando discretamente el mapa que estaban consultando. «¿Todos descansaron bien?» «Lo suficiente», respondió Alejandro, mientras Sofía tomaba asiento y una empleada doméstica le servía jugo de naranja y pan tostado con mermelada. ¿Alguna novedad? Miguel negó con la cabeza, pero Carmen tenía noticias. Eduardo me envió un mensaje hace una hora. Ha cambiado ligeramente el plan. En lugar de que su piloto venga a recogerte, él mismo vendrá en el helicóptero. La noticia hizo que todos se tensaran. Eduardo estaba modificando el escenario, lo que podía complicar su estrategia. ¿Por qué ese cambio?, preguntó Alejandro, aunque intuía la respuesta. Desconfianza, respondió Carmen.
Ya no confía plenamente en nadie, ni siquiera en sus hombres más cercanos. Quiere supervisar personalmente el intercambio. ¿Eso afecta nuestro plan?, inquirió Mariana preocupada. Miguel reflexionó un momento. No necesariamente. De hecho, podría jugar a nuestro favor. Si Eduardo está en el helicóptero, sus hombres en el complejo podrían estar menos coordinados. Además, nos ahorra el problema de tener que localizarlo para la segunda fase. Alejandro asintió, procesando esta nueva información. Bien, mantengamos el plan original con este ajuste. Carmen confirma a Eduardo que estaremos en el helipuerto a la hora acordada. Mientras Carmen se alejaba para hacer la llamada, Sofía comía tranquilamente su desayuno, como si se preparara para un día normal de escuela en lugar de una peligrosa operación de rescate. Alejandro no pudo evitar admirar su temple. Horas siguientes transcurrieron en un estado de tensión controlada. Cada miembro del equipo revisaba sus responsabilidades y se preparaba mental y físicamente para lo que vendría. A las 12 del mediodía, todos estaban listos. Alejandro había guardado los documentos originales en un compartimento oculto dentro de su maletín, diseñado específicamente para evadir cualquier registro superficial. La llave dorada, elemento central del intercambio, colgaba del cuello de Sofía, a plena vista. «Recuerda», dijo Alejandro a la niña mientras se preparaban para partir hacia el helipuerto, «solo hablas cuando te pregunten directamente. Mantén los ojos bajos, como si estuvieras asustada, pero escucha todo atentamente. Y si algo no parece correcto, digo mariposa y todo se detiene», completó Sofía. «Lo recuerdo, señor Vega». Mariana abrazó a la pequeña con fuerza. «Volverás pronto, te lo prometo, y traerás a tu mamá contigo». El trayecto hacia el edificio corporativo de Alejandro se realizó en 2 vehículos. Alejandro y Sofía iban en el primero, conducido por Raúl, quien había regresado de Guadalajara, después de dejar a Lucía en lugar seguro. En el segundo vehículo viajaban Miguel y 2 de sus hombres, vestidos como asistentes ejecutivos, pero armados y preparados para cualquier eventualidad. Al llegar al imponente edificio de Corporativo Vega, Alejandro notó inmediatamente la presencia de vigilancia adicional. Hombres con auriculares discretos pero inconfundiblemente armados estaban posicionados estratégicamente alrededor de la entrada principal. «Parece que Eduardo ha enviado un comité de recepción», murmuró a Miguel cuando se reunieron en el Pino 160, ascensor privado que los llevaría directamente al helipuerto en la azotea. «Los tenemos identificados», respondió Miguel en voz baja. 3 en la entrada, 2 en el vestíbulo, 4 más en diversos puntos del edificio. Todos están bajo observación por mis hombres». El ascensor se detuvo con un suave timbre, y las puertas se abrieron revelando la azotea convertida en helipuerto. El sol de la tarde brillaba intensamente, haciendo que Alejandro entrecerrara los ojos. A unos metros de distancia, un hombre alto y delgado esperaba junto al borde. Era Javier Torres, el jefe de seguridad personal de Eduardo. «Señor Vega», saludó Javier con una inclinación de cabeza. Su rostro una máscara inexpresiva. «Y esta debe ser la pequeña Sofía». La niña se apretó instintivamente contra la pierna de Alejandro, interpretando perfectamente su papel de niña asustada. «¿Dónde está Eduardo?», preguntó Alejandro, escudriñando el cielo. Como respondiendo a su pregunta, el sonido de un helicóptero aproximándose llenó el aire. Una elegante aeronave negra con el logotipo dorado del Grupo Industriales Unidos apareció en el horizonte, acercándose rápidamente. «Justo a tiempo, como siempre», comentó Javier, sin que su expresión cambiara en lo más mínimo. El helicóptero maniobró con precisión y aterrizó en el centro del helipuerto. Las aspas continuaron girando mientras la puerta lateral se abría, revelando a Eduardo Fuentes, impecablemente vestido con un traje gris oscuro y gafas de sol que ocultaban su mirada. «Alejandro, mi amigo», exclamó Eduardo al descender, su voz apenas audible sobre el ruido del motor. «Veo que has cumplido tu parte del trato». Alejandro mantuvo su posición, con Sofía firmemente a su lado. Miguel y sus hombres permanecieron unos pasos detrás, alertas pero aparentemente relajados.
Primero la prueba de vida, Eduardo, exigió Alejandro. Como acordamos. Eduardo sonrió, un gesto que no alcanzaba sus ojos. Por supuesto, por supuesto. Hizo un gesto hacia el helicóptero y un hombre dentro activó una pantalla instalada en el interior de la puerta. La imagen mostró a Valentina Ortiz, sentada en una habitación sencilla pero limpia, sosteniendo un periódico con la fecha del día. Aunque tenía ojeras y se notaba cansada, parecía físicamente ilesa. A su lado, un joven que Alejandro supuso era Carlos Solís mostraba igualmente el periódico. «Están vivos y bien tratados, como puedes ver», dijo Eduardo. «Ahora cumple tu parte, la niña y la llave». Alejandro se agachó para quedar a la altura de Sofía. «Todo saldrá bien», le susurró, aunque sabía que ella no necesitaba ese consuelo. Era todo parte del acto. Sofía asintió, sus ojos brillantes, de lágrimas perfectamente ensayadas. Se quitó la cadena con la llave y la sostuvo en su pequeña mano. «No tan rápido», intervino Alejandro, enderezándose. «¿Cómo sé que los liberarás una vez que tengas lo que quieres?» Eduardo suspiró, teatralmente. «Alejandro, por favor, somos hombres de negocios. Entiendo que hay cierta desconfianza entre nosotros. Ahora, pero siempre cumplo mis tratos. En cuanto tenga lo que busco, Valentina y Carlos serán llevados a un lugar público de su elección y liberados. Tienes mi palabra». «Tu palabra ya no significa mucho para mí, Eduardo», respondió Alejandro, fríamente. «Quiero garantías concretas». «Muy bien», cedió Eduardo, su sonrisa desvaneciéndose. «Aquí está mi oferta final. La niña viene conmigo ahora con la llave. Una vez que verifique que es la auténtica y acceda a lo que busco, liberaré a Valentina. Carlos quedará libre cuando confirme que no hay copias de los documentos circulando por ahí. Es lo más justo que puedo ofrecer». Alejandro pretendió considerar la oferta, aunque todo esto ya estaba previsto en su plan. «Acepto con una condición. Voy con ustedes. Quiero ver personalmente cuando liberes a Valentina». Eduardo pareció sorprendido por un momento, pero luego soltó una breve carcajada. «Vaya, no esperaba esto. Arriesgarte a venir al territorio del lobo. Eres más valiente o más tonto de lo que pensaba, Alejandro. Simplemente no confío en ti», respondió Alejandro con firmeza. «Y si quieres la llave, esas son mis condiciones». Hubo un momento de tensión mientras Eduardo evaluaba la situación. Finalmente asintió. «De acuerdo. Tú, la niña y yo. Nadie más». «Miguel viene también», insistió Alejandro, «como mi seguridad personal». Eduardo intercambió una mirada con Javier, quien dio un casi imperceptible asentimiento. «Está bien, pero él viaja desarmado». Miguel, siguiendo el plan, entregó su arma visible a uno de sus hombres, aunque Alejandro sabía que llevaba un arma de respaldo oculta en su tobillo. «Entonces tenemos un trato», declaró Eduardo, extendiendo su mano. Alejandro la estrechó brevemente, sintiendo como si acabara de sellar un pacto con el diablo, pero era necesario para el plan. Los cuatro abordaron el helicóptero, Eduardo y Javier de un lado, Alejandro, Sofía y Miguel del otro. El piloto, un hombre de aspecto militar, recibió instrucciones de Eduardo para despegar. Mientras la aeronave se elevaba sobre Ciudad de México, Alejandro miró por última vez el edificio que llevaba su nombre. En la azotea, los hombres que habían dejado atrás ya estaban en movimiento, preparándose para la siguiente fase del plan. El viaje en helicóptero duró casi una hora. Sobrevolaron la ciudad y luego se dirigieron hacia la costa, hasta que finalmente el piloto comenzó el descenso hacia un impresionante complejo turístico en construcción a orillas del Mar Caribe. Desde el aire, Alejandro pudo apreciar la magnitud del proyecto. Varias edificaciones de lujo, piscinas de formas orgánicas, un campo de golf y un puerto privado. Era un testimonio del poder y la ambición de Eduardo Fuentes. «Impresionante, ¿verdad?», comentó Eduardo, notando la mirada de Nuncentos. «Alejandro, será el resort más exclusivo de toda América Latina cuando esté terminado. Por supuesto, necesitamos resolver este pequeño inconveniente primero». El helicóptero aterrizó en una plataforma situada junto a la edificación principal del complejo. Al descender,
Fueron recibidos por un grupo de guardias de seguridad que formaron un perímetro discreto alrededor de ellos. «Bienvenidos a Paraíso Azul», anunció Eduardo con un gesto amplio. «O al menos a lo que será Paraíso Azul en unos meses. Por aquí, por favor». Los condujeron a través de pasillos aún en construcción, pero ya decorados con muebles lujosos y obras de arte. Sofía caminaba junto a Alejandro, sosteniendo su mano con fuerza, pero manteniendo su expresión valiente. Finalmente, llegaron a una suite especialmente acondicionada, con grandes ventanales que ofrecían una vista impresionante del mar. Eduardo indicó a todos que tomaran asiento, excepto a Javier, quien permaneció de pie cerca de la puerta. «Bien, ahora que estamos cómodos», comenzó Eduardo, «me gustaría ver la famosa llave, Sofía. ¿Puedes mostrármela?» La niña miró a Alejandro, quien asintió levemente. Con movimientos deliberadamente lentos, Sofía extendió la mano y ofreció la llave dorada a Eduardo. Eduardo la tomó con reverencia, examinándola cuidadosamente. «Es extraordinario cómo algo tan pequeño puede causar tantos problemas», murmuró. «Imagino que ya la has usado, Alejandro. ¿Qué encontraste en la caja de seguridad?» «Documentos», respondió Alejandro con honestidad. «Pruebas de tus negocios. Ilícitos, sobornos, manipulación de permisos ambientales. Y, por supuesto, la prueba de ADN que confirma que eres el padre biológico de Sofía». Eduardo no pareció sorprendido ni perturbado por la mención de su paternidad. Valentina siempre fue meticulosa en su trabajo, una cualidad que admiraba en ella, aunque ahora se haya vuelto inconveniente. Se volvió hacia Sofía, observándola con una extraña mezcla de curiosidad y frialdad. «Te pareces a tu madre, tienes sus ojos». Sofía sostuvo su mirada sin titubear. «Y dicen que tengo su determinación». Eduardo sonrió ante la respuesta, genuinamente divertido. «Veo que también heredaste su valentía». «Bien, bien. Ahora, Alejandro, supongo que has traído los documentos contigo». «Como acordamos», confirmó Alejandro, abriendo su maletín y extrayendo un sobre. «Los originales tal como estaban en la caja de seguridad». Eduardo tomó el sobre y lo pasó a Javier, quien comenzó a revisar su contenido metódicamente. «¿Y el disco duro?» Valentina mencionó un disco duro con grabaciones. «También está aquí». Alejandro sacó un pequeño dispositivo de almacenamiento externo del maletín y lo colocó sobre la mesa. Javier terminó de revisar los documentos y asintió a Eduardo. «Todo parece estar en orden, señor. Son los documentos que buscábamos». «Excelente». Eduardo parecía complacido. «Ahora, ¿qué tal si cumplimos nuestra parte del trato? Javier, trae a nuestra invitada». Javier salió de la habitación, dejándolos momentáneamente solos con Eduardo y dos guardias que permanecían discretamente en las esquinas. «Debo admitir, Alejandro, que me has sorprendido», comentó Eduardo, sirviéndose una copa de whisky de un bar cercano. «No esperaba que te involucraras tanto en esto. ¿Por qué arriesgarte así por una mujer que apenas conoces y su hija? Tienes una familia propia que proteger». «Porque era lo correcto», respondió Alejandro simplemente. «Algo que tú dejaste de considerar hace mucho tiempo, Eduardo». La puerta se abrió nuevamente y Javier entró escoltando a Valentina Ortiz. La mujer de unos 35 años tenía el cabello negro recogido en una coleta descuidada y vestía ropa sencilla pero limpia. Sus ojos, idénticos a los de Sofía, se iluminaron al ver a su hija. «¡Mamá!», exclamó Sofía, corriendo hacia ella. Valentina se arrodilló para recibir a su hija en un abrazo desesperado, con lágrimas rodando por sus mejillas. «Mi niña, mi valiente niña», susurraba una y otra vez, como si no pudiera creer que la tenía de nuevo en sus brazos. La escena conmovió visiblemente a todos en la habitación, excepto a Eduardo, quien observaba con una expresión inescrutable. Después de un momento, carraspeó para llamar la atención. «Conmovedor reencuentro», dijo. «Como prometí, Valentina es libre de irse. Javier, arregla el transporte para llevarla a ella y a la niña a donde deseen». «Espera», intervino Valentina, poniéndose de pie pero manteniendo a Sofía cerca. «¿Qué hay de Carlos, el hijo de Carmen?» Eduardo hizo un gesto desdeñoso.
Se quedará con nosotros un poco más, como garantía. Una vez que verifique que no hay copias de esos documentos circulando por ahí, también será liberado. Eso no era parte del trato, protestó Alejandro. Los términos cambian, mi amigo, respondió Eduardo con frialdad. Deberías saberlo, siendo un hombre de negocios. Ahora, sugiero que todos ustedes aprovechen mi generosidad y se marchen, mientras pueden. Alejandro miró a Miguel, quien le devolvió una mirada casi imperceptible. Era la señal. El plan avanzaba según lo previsto, incluso con este aparente cambio en los términos. Eduardo había mordido el anzuelo. Muy bien, cedió Alejandro. Nos iremos, pero quiero tu palabra de que Carlos será liberado en 24 horas, sin importar lo que encuentres o no encuentres. Eduardo pareció considerar la petición. 48 horas, y solo si no hay sorpresas desagradables esperándome. De acuerdo. Javier se acercó para escoltarlos fuera, pero Valentina se plantó firmemente. Un momento, dijo, dirigiéndose a Eduardo. Durante semanas he estado aquí, sabiendo que eras tú quien estaba detrás de todo esto. Ahora que por fin te veo, cara a cara, necesito preguntar por qué. ¿Por qué nunca reconociste a Sofía como tu hija? ¿Por qué convertirte en el hombre que eres ahora, cuando podrías haber sido tanto más? Eduardo, sorprendido por la pregunta directa, guardó silencio un momento. Luego, con una voz más suave de lo habitual, respondió: Las elecciones que hacemos nos definen, Valentina. Yo elegí el poder y la influencia sobre todo lo demás. Fue una decisión consciente. En cuanto a Sofía, miró brevemente a la niña. Quizás en otra vida habría sido diferente, pero en esta soy quien soy y no hay vuelta atrás. Valentina asintió lentamente, como si la respuesta confirmara algo que ya sabía. Eso pensé. Vamos, Sofía. Es hora de irnos. Cuando estaban a punto de salir, Sofía se detuvo y se volvió hacia Eduardo. Señor Fuentes, mi mamá dice que todos pueden cambiar si realmente quieren, incluso usted. Las palabras de la niña parecieron afectar a Eduardo, más de lo que cualquiera hubiera esperado. Por un breve instante, algo parecido a la emoción cruzó su rostro, pero rápidamente recuperó su máscara de indiferencia. Quizás tu madre tenga razón, pequeña, pero algunos cambios llegan demasiado tarde. Con esas palabras resonando en el aire, Javier los escoltó fuera de la habitación. Mientras caminaban por los pasillos hacia la salida, Alejandro notó que varios de los trabajadores que pasaban cerca o trabajaban en las instalaciones eran en realidad hombres de Miguel, estratégicamente posicionados según el plan. Un vehículo todoterreno los esperaba fuera. Los llevará hasta el pueblo más cercano, explicó Javier. Desde allí pueden tomar un taxi o un autobús a donde deseen. Gracias, Javier, respondió Alejandro. Recuerda nuestro acuerdo, 48 horas para liberar a Carlos. Javier asintió secamente y se alejó regresando al edificio principal. Una vez dentro del vehículo, con un chofer aparentemente leal a Eduardo al volante, todos mantuvieron un silencio tenso. Sofía se acurrucó entre Valentina y Alejandro, mientras Miguel observaba atentamente por la ventana trasera. Cuando se habían alejado lo suficiente del complejo, Miguel habló en voz baja. Fase 1 completada. Ahora comienza la fase 2. Valentina miró a Alejandro con una mezcla de gratitud y preocupación. No puedo creer que hayas arriesgado tanto por nosotras. Eduardo no es un hombre que olvide o perdone. Lo sé, respondió Alejandro. Por eso no podemos dejar cabos sueltos. Mientras Eduardo tenga poder, ninguno de nosotros estará completamente a salvo. ¿Y Carlos?, preguntó Valentina. No podemos abandonarlo allí. No lo haremos, aseguró Miguel. Mis hombres ya están en posición. En cuanto reciban la señal, actuarán. Sofía, quien había permanecido callada, habló repentinamente. La llave que le di no era la verdadera. Todos la miraron sorprendidos, excepto Alejandro, quien sonrió con orgullo. Era parte del plan, explicó. La llave que Eduardo tiene es una réplica exacta, pero sin el compartimento secreto donde estaba la tarjeta de memoria, y los documentos son copias convincentes, pero incompletas.
¿Qué pasará cuando lo descubra?, preguntó Valentina preocupada. Entonces, respondió Miguel, ya habremos implementado la fase 3. El vehículo continuó su camino, alejándose del complejo mientras el sol comenzaba a descender hacia el horizonte, tiñendo el cielo de tonos rojizos y dorados. En la distancia, las olas del mar Caribe rompían contra la costa, como un recordatorio constante de que incluso las fuerzas más poderosas de la naturaleza eventualmente encuentran resistencia. Dentro del complejo, Eduardo Fuentes examinaba minuciosamente los documentos que Alejandro le había entregado, sin saber que el verdadero juego apenas comenzaba y que una niña de 7 años había dado inicio a la cuenta regresiva de su imperio de corrupción. Capítulo 6. La verdad revelada. El vehículo se detuvo en un pequeño pueblo costero, a unos 20 kilómetros del complejo turístico. Las cintas calles empedradas y las casas de colores vivos contrastaban con la tensión que se respiraba dentro del automóvil. El chofer, siguiendo sus órdenes, los dejó frente a un modesto restaurante y se marchó sin hacer preguntas. «Tenemos exactamente 40 minutos antes de que Eduardo descubra que la llave es falsa», dijo Miguel, consultando su reloj. «Mis hombres ya deberían estar en posición». Entraron al restaurante, un lugar sencillo pero acogedor con vista al mar. El propietario, un hombre mayor de aspecto bonachón, los recibió con una sonrisa que se transformó en reconocimiento al ver a Miguel. «Don Pablo, te necesitamos la habitación trasera», solicitó Miguel discretamente. «Por supuesto, comandante», respondió el hombre, conduciéndolos a través del comedor hacia una puerta en la parte posterior. La habitación trasera resultó ser un pequeño centro de operaciones improvisado. Había equipos de comunicación, monitores que mostraban diferentes áreas del complejo turístico y 3 hombres trabajando en computadoras portátiles. «¿Comandante?», preguntó Alejandro, sorprendido por cómo se había dirigido el dueño. «A Miguel». «Historias del pasado», respondió brevemente Miguel. «Don Pablo era informante cuando yo estaba en las fuerzas especiales. Ahora centrémonos en la misión». Valentina, sosteniendo a Sofía cerca, observaba los monitores con ansiedad. «¿Esos son tus hombres dentro del complejo? ¿Cómo conseguiste infiltrarlos tan rápidamente?» «Algunos ya estaban allí», explicó Miguel. «Eduardo no es el único. Con contactos. Tengo gente en varias empresas contratistas. Cuando Alejandro me contó sobre la situación, inmediatamente comencé a colocar a mis hombres en posiciones estratégicas». Uno de los operadores se acercó con un teléfono satelital. «Señor, tenemos confirmación. Carlos Solís está siendo trasladado a la Villa Este. Parece que Eduardo quiere mantenerlo aún más aislado». «Es mi oportunidad para intervenir», dijo Miguel tomando el teléfono. «Alejandro, Valentina, quédense aquí con Sofía. Les mantendré informados». Antes de que pudiera marcharse, Valentina lo detuvo. «Espera, quiero ir contigo». «De ninguna manera», respondió Miguel firmemente. «Es demasiado peligroso». «Conozco el complejo mejor que nadie», insistió Valentina. «Estuve recluida allí durante semanas, observando, memorizando rutas y rutinas. Además, Carlos me conoce. Confiará en mí inmediatamente». Alejandro y Miguel intercambiaron miradas. La periodista tenía razón. Su conocimiento podría ser invaluable. «¿Qué hay de Sofía?», preguntó Alejandro. Valentina se arrodilló frente a su hija. «Sofía, necesito que te quedes con el señor Vega mientras voy a ayudar a rescatar a Carlos. ¿Estarás bien?» La niña asintió valientemente. «Sí, mamá, confío en él. Trajo a Javier con nosotros, ¿recuerdas?» Valentina pareció confundida por un momento, pero Miguel entendió inmediatamente. «¿Javier? ¿Te refieres al hombre que estaba con Eduardo? ¿El jefe de seguridad?» «No exactamente», sonrió Sofía enigmáticamente. «Javier es el chofer que nos trajo aquí, pero no es realmente un chofer, ¿verdad?» Todos miraron hacia la puerta, donde efectivamente el hombre que los había conducido desde el complejo ahora entraba con una expresión completamente diferente a la sumisa que había mostrado anteriormente. «Javier Torres, ex agente federal», se presentó formalmente.
infiltrado en la organización de Eduardo desde hace 3 meses, siguiendo las pistas que Valentina dejó en sus artículos. Valentina lo miró con asombro. ¿Eres un agente del gobierno? Lo era, respondió Javier. Ahora trabajo de forma independiente, pero mantengo contactos. Cuando la señorita Ortiz comenzó a publicar sus investigaciones sobre Eduardo, llamó la atención de ciertas personas interesadas en sus actividades. Me pidieron que investigara más a fondo. ¿Por qué no te acercaste a mí?, preguntó Valentina. Lo intenté, pero desapareciste antes de que pudiera contactarte. Decidí infiltrarme directamente en la organización de Eduardo para encontrarte. Alejandro estaba perplejo, pero actuabas como su hombre de confianza. Te vi amenazarnos, seguir sus órdenes. Tenía que ser convincente, explicó Javier. Eduardo no confía fácilmente. Me tomó meses ganarme su confianza. No podía arriesgarme a perderla. ¿Y por qué revelar tu identidad ahora?, preguntó Miguel, todavía desconfiado. Porque el tiempo se agota, respondió Javier. Eduardo acaba de intentar abrir la caja de seguridad con la llave falsa. Cuando descubrió que no funcionaba, ordenó una revisión completa de los documentos que le entregaste. Se volvió hacia Alejandro. Descubrirá pronto que son incompletos. Ha ordenado que traigan a Carlos para interrogarlo. Y ha llamado a sus contactos políticos para protegerse. La noticia aceleró la tensión en la habitación. Si Eduardo estaba movilizando sus recursos políticos, pronto tendría protección oficial. Necesitamos actuar ahora, declaró Miguel. ¿Cuál es el estado actual del complejo? Javier se acercó a los monitores. Eduardo está en su oficina principal con 2 guardaespaldas. La mayoría de la seguridad está concentrada en el edificio principal, creyendo que la amenaza vendría de afuera. Carlos está siendo trasladado a la Villa Este por un camino secundario escoltado por 3 hombres. Es nuestra oportunidad, dijo Miguel. Podemos interceptar el traslado y rescatar a Carlos antes de que lleguen a la villa. Y luego vamos por Eduardo, añadió Valentina con determinación. No, intervino Alejandro. Si vamos directamente por Eduardo, activará sus contactos políticos. Necesitamos ser más inteligentes. Tenemos que asegurarnos de que no pueda usar su influencia. Los documentos originales, comprendió Valentina. Con ellos podemos neutralizar su red de apoyo. Exactamente, asintió Alejandro, y sé exactamente cómo hacerlo. Rápidamente, trazaron un plan de acción. Miguel, Valentina y Javier irían a rescatar a Carlos, mientras Alejandro implementaría su estrategia para neutralizar a Eduardo. Sofía permanecería en el centro de operaciones bajo la protección de 2 agentes. Sofía, necesito que hagas algo muy importante, dijo Alejandro arrodillándose frente a la niña. ¿Recuerdas la tarjeta de memoria que sacamos de la llave verdadera? Sofía asintió. La que tiene las copias de los documentos de mamá. Exacto. Necesito que la guardes muy bien y solo se la des a tu madre o a mí cuando regresemos. ¿Puedes hacer eso? La pequeña asintió solemnemente. Puedo hacerlo, señor Vega. Confíe en mí. Alejandro sonrió, conmovido por la valentía de la niña. Confío en ti completamente, Sofía. Con los planes establecidos, el grupo se dividió. Miguel, Valentina y Javier partieron en un vehículo todoterreno para interceptar el traslado de Carlos, mientras Alejandro tomaba otro vehículo con dirección a la ciudad más cercana con oficinas gubernamentales. El camino que llevaba a la Villa Este era una ruta secundaria, bordeada por vegetación tropical y poco transitada. El equipo de rescate se posicionó en una curva cerrada, donde la visibilidad era limitada. Javier, conociendo los protocolos de seguridad de Eduardo, sabía exactamente cómo procederían los guardias. Se detendrán brevemente en este punto para verificar la ruta, explicó. Es el momento en que serán más vulnerables. No tuvieron que esperar mucho. Pronto, un vehículo negro apareció, avanzando lentamente por el camino de tierra. Como Javier había predicho, se detuvo exactamente en la curva. 2 hombres descendieron para inspeccionar el camino, mientras un tercero permanecía con Carlos en el vehículo. Miguel dio la señal y el plan se puso en marcha.
Javier avanzó abiertamente hacia los guardias, quienes lo reconocieron inmediatamente. «Javier, ¿qué haces aquí?» «Eduardo te quiere en la oficina principal», dijo uno de ellos, confundido pero no alarmado. «Cambio de planes», respondió Javier con naturalidad. «Eduardo quiere que Carlos sea llevado directamente al helipuerto. Han surgido complicaciones». Mientras los guardias procesaban esta información, Miguel y Valentina se acercaron sigilosamente por detrás. En un movimiento coordinado y rápido, neutralizaron a los dos hombres sin disparar un solo tiro. El tercer guardia, alertado por el ruido, intentó sacar su arma, pero Javier ya estaba junto a la puerta del vehículo, apuntándole con su propia pistola. «Baja el arma, Rodrigo», ordenó Javier. «No tiene por qué haber sangre». El guardia, reconociendo que estaba en desventaja, obedeció a regañadientes. Carlos, un joven de unos 20 años, observaba la escena con una mezcla de miedo y confusión. Cuando Valentina abrió la puerta, del vehículo el reconocimiento iluminó su rostro. «Señora Ortiz, ¿cómo...?» «Tu madre te envía saludos, Carlos», dijo Valentina con una sonrisa tranquilizadora. «Carmen ha estado muy preocupada por ti. Vamos a llevarte con ella». Con Carlos a salvo, ataron a los guardias y los dejaron en el vehículo, escondido entre la vegetación. No tendrían mucho tiempo antes de que Eduardo notara la desaparición de su rehén, pero esperaban que fuera suficiente. Mientras tanto, Alejandro había llegado a la oficina regional de la Fiscalía Anticorrupción en Playa del Carmen. Había elegido esta oficina específicamente porque estaba dirigida por la fiscal Lucía Montes, conocida por su integridad y su firme postura contra la corrupción. «Necesito hablar urgentemente con la fiscal Montes», solicitó a la recepcionista. «Es un asunto de seguridad nacional». La urgencia en su voz, combinada con su reputación, le valió una audiencia inmediata. La fiscal Montes, una mujer de mediana edad con una presencia imponente, lo recibió en su despacho. «Señor Vega, esto es ciertamente inesperado», dijo, indicándole que tomara asiento. «¿En qué puedo ayudarle?» Alejandro fue directamente al grano. «Tengo pruebas de una red de corrupción que implica a Eduardo Fuentes y a numerosos funcionarios públicos, incluidos jueces y políticos de alto nivel». La fiscal lo miró con interés, pero también con cautela. «Esas son acusaciones muy serias, señor Vega. ¿Qué tipo de pruebas tiene?» Alejandro sacó de su maletín los documentos originales y el disco duro. «Todo está aquí. Contratos fraudulentos, transferencias ilícitas, sobornos documentados, manipulación de permisos ambientales. Fueron recopilados por la periodista Valentina Ortiz, quien fue secuestrada por Eduardo para impedir que esta información saliera a la luz». La fiscal examinó los documentos con creciente asombro. «Esto es extraordinario. ¿Cómo obtuvo usted estos documentos?» «Es una larga historia», respondió Alejandro. «Lo importante es que Eduardo Fuentes sabe que he accedido a esta información y está movilizando sus contactos políticos para protegerse. Necesito que actúe rápidamente, antes de que pueda desaparecer o destruir más evidencias». La fiscal Montes asintió gravemente. «Entiendo la urgencia, pero debo seguir los protocolos adecuados para garantizar que cualquier acción legal sea incontestable». «Por supuesto», concedió Alejandro, «pero hay algo más que debe saber. Eduardo tiene rehenes. Ya hemos rescatado a 2, pero su red es extensa. Si sospecha que estamos aquí, podría haber consecuencias». «Déjeme hacer algunas llamadas», dijo la fiscal levantándose. «Mientras tanto, mis asistentes comenzarán a procesar esta documentación inmediatamente». Mientras la fiscal hacía sus llamadas, Alejandro recibió un mensaje de Miguel. Objetivo asegurado, regresando al punto de encuentro. El rescate de Carlos había sido exitoso. Ahora todo dependía de la rapidez con que la fiscal pudiera actuar, con los documentos que Alejandro había proporcionado. De vuelta en el complejo turístico, Eduardo Fuentes estaba furioso. La llave que Sofía le había dado no abría la caja de seguridad, y sus expertos acababan de confirmar que los documentos recibidos eran copias incompletas. Además, acababa de recibir la noticia de que Carlos había desaparecido junto con sus guardias durante el traslado. «Me han engañado»,
Rugió lanzando una copa de cristal contra la pared. «Quiero a todos movilizados. Encuentren a Vega y a la mujer y traigan a la niña. Si es necesario, cierren todas las carreteras de la península». Su jefe de seguridad interino, nervioso, ante la furia de su jefe, intentó calmarlo. «Señor, ya hemos enviado equipos en todas direcciones y sus contactos en la policía estatal están alertados». Eduardo respiró profundamente, intentando recuperar el control. «¿Qué hay de nuestros amigos en el gobierno? ¿Han respondido?» «Aún no, señor. Hemos dejado mensajes, pero...» El teléfono sonó, interrumpiéndolo. Eduardo lo atendió de inmediato, esperando noticias de sus contactos políticos. Sin embargo, su rostro palideció mientras escuchaba. «¿Qué quieres decir con que no pueden ayudarme?», preguntó, su voz tensa. «Soy yo quien los ha mantenido en sus posiciones durante años». «¿Una investigación? ¿Qué investigación?». La llamada terminó abruptamente, dejando a Eduardo visiblemente perturbado. Antes de que pudiera procesar lo que estaba ocurriendo, su teléfono sonó nuevamente. Esta vez, la llamada era de su abogado. «Principal. Eduardo, tienes que salir de allí ahora mismo», advirtió el abogado sin preámbulos. «La Fiscalía Anticorrupción ha emitido una orden de arresto contra ti. Tienen documentos, Eduardo. Documentos que te vinculan directamente con sobornos, falsificación de permisos, incluso con amenazas a funcionarios públicos». «Eso es imposible», murmuró Eduardo. «Vega no tuvo tiempo de... No sé cómo lo hicieron, pero lo han hecho. La fiscal Montes está personalmente a cargo del caso y sabes que ella no se deja intimidar. Ya han congelado tus cuentas principales y están en camino al complejo». Eduardo colgó, su mente trabajando frenéticamente. Sus años de meticulosa construcción de poder e influencia se estaban desmoronando en cuestión de horas. Pero aún tenía una última carta por jugar. «Prepara el helicóptero», ordenó a su jefe de seguridad. «Nos vamos ahora mismo». «¿A dónde, señor?». «A donde no puedan encontrarnos», respondió Eduardo enigmáticamente. «Tengo recursos que ni Vega ni la fiscal conocen». En el centro de operaciones improvisado del pueblo costero, el equipo se había reunido nuevamente. Carlos, visiblemente aliviado pero aún nervioso, abrazaba a Sofía, a quien consideraba como una sobrina debido a la cercana amistad entre Carmen y Valentina. «¿Cómo está mi madre?», preguntó a Alejandro. «¿Está a salvo?». «Completamente a salvo», aseguró Alejandro. «Está en mi casa con mi familia, bajo protección. Pronto estarás con ella». El teléfono satelital sonó. Era la fiscal Montes. «Señor Vega, hemos procesado la documentación y obtenido las órdenes judiciales necesarias. Equipos de la Fiscalía y de la Policía Federal se dirigen al complejo en este momento. Sin embargo, tenemos información de que Eduardo está intentando huir en helicóptero». «¿Pueden interceptarlo?», preguntó Alejandro, alarmado. «Estamos coordinando con la Fuerza Aérea, pero llevará tiempo. Si despega antes de que lleguemos, podría eludirnos, al menos temporalmente». Alejandro miró a Miguel, quien asintió. «Tenemos que detenerlo nosotros mismos», declaró el excomandante. «Es demasiado arriesgado», protestó Valentina. «Eduardo estará desesperado y eso lo hace aún más peligroso». «No tenemos opción», respondió Miguel. «Si escapa, podría utilizar sus contactos internacionales para desaparecer indefinidamente. Y todos sabemos que un hombre como él, con recursos y sin nada que perder, seguiría siendo una amenaza». La decisión fue tomada. Miguel, Javier y 2 de sus hombres regresarían al complejo para intentar impedir la huida de Eduardo, mientras Alejandro, Valentina, Sofía y Carlos permanecerían en el pueblo, esperando la llegada de las autoridades. Sin embargo, antes de que el equipo de Miguel pudiera partir, uno de los operadores que monitoreaban el complejo llamó su atención. «Señor, mire esto». En la pantalla podían ver a Eduardo dirigiéndose hacia el helipuerto, escoltado por 4 guardaespaldas armados. Pero lo más sorprendente era que no estaba solo. A su lado caminaba una figura familiar, Raúl Jiménez, el chofer personal de Alejandro. ¿Raúl? Alejandro no podía creer lo que veía, pero se suponía que estaba en Guadalajara con Lucía.
Un frío terror se apoderó de él mientras las implicaciones se hacían claras. Si Raúl estaba con Eduardo, ¿dónde estaba Lucía? Como respuesta a su pregunta no formulada, Eduardo se detuvo frente a una de las cámaras de seguridad y miró directamente hacia ella, como si supiera que lo estaban observando. Junto a él, Raúl sostenía un teléfono en alto, mostrando una imagen de Lucía, sonriente e inconsciente del peligro, en lo que parecía ser una habitación de hotel. «Mi hija», susurró Alejandro, el color abandonando su rostro. «Tiene a mí no me siento mi hija». El teléfono satelital sonó nuevamente. Esta vez era Eduardo. «Alejandro, mi astuto amigo». Su voz sonaba sorprendentemente calmada. «Parece que ambos teníamos planes alternos. Tú tenías a la fiscal Montes, yo tenía a tu leal Raúl. ¿Sorprendido? Ha estado trabajando para mí desde hace años. ¿Quién crees que me informaba sobre tus movimientos empresariales?» Alejandro apretó el teléfono con fuerza, luchando por mantener la compostura. «Si lastimas a mi hija, Eduardo». «Oh, no tengo intención de lastimarla», interrumpió Eduardo. «Siempre que hagas exactamente lo que te diga. Es simple. Quiero un paso libre. Tú y tu equipo se quedan donde están, la fiscal Montes retira sus órdenes y yo desaparezco tranquilamente con mis recursos intactos. A cambio, tu preciosa Lucía regresa sana y salva a casa». Valentina, viendo la angustia en el rostro de Alejandro, tomó su mano en un gesto de apoyo. Sofía, percibiendo la gravedad de la situación, se acercó también. «Eduardo», respondió finalmente Alejandro, «sabes que no puedo detener a la fiscal. El proceso ya está en marcha y ella no se dejará intimidar». «Entonces tendrás que ser muy persuasivo», replicó Eduardo fríamente. «Tienes una hora. Si para entonces no he recibido confirmación de que las órdenes han sido retiradas, bueno, digamos que tu hija podría tener una experiencia desagradable». La llamada se cortó, dejando a todos en un silencio tenso. Alejandro se dejó caer en una silla, abrumado por la situación. Todo lo que había hecho para proteger a Sofía y Valentina ahora ponía en peligro a su propia hija. «Lo siento tanto», dijo Valentina, su voz quebrada por la emoción. «Esto es por mi culpa. Si nunca hubieras...» «No», la interrumpió Alejandro, firmemente. «Esto no es culpa tuya. Es Eduardo quien ha elegido este camino, y encontraremos una solución». Miguel se acercó, su expresión determinada. «Tenemos una hora. Eduardo aún está en el complejo esperando tu respuesta. Podemos usar ese tiempo». «¿Cómo?», preguntó Alejandro desesperado. «No sabemos dónde está Lucía. Raúl podría haberla llevado a cualquier parte». Fue Sofía quien habló entonces, con su voz pequeña pero clara. «Creo que sé dónde podría estar». Todos se volvieron hacia la niña sorprendidos. «Cuando estaba en el complejo», explicó Sofía, «escuché a uno de los guardias hablar sobre un lugar seguro donde llevaban a los invitados especiales. Dijeron que estaba en el Hotel Riviera, en el pueblo vecino. Era donde Eduardo llevaba a las personas que quería mantener cerca, pero no en el complejo mismo». Javier asintió, confirmando. «El Hotel Riviera. Eduardo lo compró hace 2 años, como parte de su expansión. Lo usa como una extensión discreta de sus operaciones. Está a unos 15 kilómetros de aquí. Si Raúl llevó a Lucía a algún lugar cercano, ese hotel sería la opción lógica», añadió Miguel. «Podríamos verificarlo mientras mantenemos ocupado a Eduardo con negociaciones». Un plan comenzó a formarse. Miguel y Javier irían al Hotel Riviera para intentar localizar a Lucía, mientras Alejandro continuaba las comunicaciones con Eduardo, fingiendo trabajar en detener la investigación. Valentina contactaría con la fiscal Montes para coordinar un enfoque conjunto. «Eduardo cree que tiene todas las cartas», dijo Alejandro, recuperando la determinación. «Pero aún no ha visto nuestra mano completa». Mientras Miguel y Javier partían hacia el Hotel Riviera, Alejandro recibió otra llamada de Eduardo. «El tiempo corre, Alejandro. ¿Algún progreso con la fiscal?» «Estoy en ello», respondió Alejandro, intentando sonar genuinamente preocupado. «Es complicado, Eduardo. La fiscal Montes es conocida por su integridad. Estoy ofreciendo garantías personales, incluso considerando un testimonio